A 22 millas de la costa de Gijón, justo encima del caladero de Carrandi. Una cuña, una fosa abisal que nos lleva a 4.000 metros de profundidad hasta un lugar inhóspito, un lugar sin luz, sin sonidos y habitado por seres con un aspecto horripilante, con un aspecto de pesadilla. Muchos de ellos todavía no catalogados por la ciencia. Uno de ellos, el animal estrella, el mayor... Un individuo, un animal, un ser, una leyenda real que muchos creían propio de imaginaciones calenturientas, como la de Julio Verne en aquella novela 20.000 leguas de viaje submarino. Pero de un tiempo a esta parte, precisamente aquí en Carrandi, los pescadores, las personas que utilizaban palangre o que arrastraban redes de bajura, han encontrado hasta 15 cadáveres de este tipo de seres. Cadáveres que podían llegar a medir 15, 16 metros, pero nunca se ha visto uno de ellos vivo. Nunca se le ha grabado, se le ha filmado en libertad, en su hábitat real. No se sabe ni cómo come, ni cómo se desarrolla, ni cómo se reproduce. Es un auténtico monstruo que sabemos que está aquí abajo, que existe. Y Trasglobe Films, una de las productoras más importantes de Europa, ha diseñado lo que llama Proyecto Kraken. Este mismo barco, desde el que ahora estoy hablando, desde el que el equipo de Milenio 3 está hablando, mecido por el oleaje, ahora mismo tremendamente fuerte, el barco investigador, pintado en verde, un tanto herrumbroso por tantas misiones ya realizadas en estos mares. El agua sube prácticamente ahora hasta nosotros y aquí se está fraguando esta historia digna de los aventureros, digna de aquellas personas del siglo XIX que investigaban lo desconocido sin miedo a nada. Así es la gente de este proyecto Kraken. Y aquí estamos, Milenio 3 no se conforma con dar las noticias, sino está donde ocurren los hechos. Esa es nuestra filosofía. Y nuestro equipo, Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha y este que os habla, Iker Jiménez, estamos aquí, micrófono en mano, con el micrófono de la cadena SER, para, por vez primera quizá en la historia, describir nuestro abismo, el abismo que está bajo las costas españolas. Estamos viendo ahora mismo imágenes increíbles, imágenes de tiburones de aspecto ciego, de peces de forma anguiliforme, con grandes bocas, que pasan ahora mismo delante del monitor 2 de la cámara instalada por Trasglobe a 1.000 metros de profundidad. Una obra de verdad titánica, con muchos impedimentos. El mar está causando problemas, las condiciones climáticas quizá no son los mejores, pero aquí nadie se echa para atrás, ni mucho menos. Un programa, lo comprobaréis, distinto, diferente a los demás. Hoy, este domingo, estamos en plena alta mar, buceando, poniendo los ojos de la técnica del ser humano en lo más profundo de nuestro planeta. Y aquí está, como siempre, para contaros la historia, Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mira, ¿dónde estamos ahora exactamente? Cuéntanos un poco dónde estamos. Pues estamos a unas 22 millas al nordeste del puerto de Gijón. Estamos a 1,5 millas de donde fondeamos ayer la primera cámara. Y bueno, estamos un poquito al oeste de Carrandi, en una zona que hicimos una batimetría y encontramos un foso, ¿no? Un cañón. Entonces estamos fondeando la segunda boya, aproximadamente 550 metros, en lo que es el vértice del cañón, para intentar hacer el triángulo que rodee este principio de cañón, ¿no? ¿Se sabe más o menos hasta dónde llega la profundidad del cañón? Sí, el cañón, bueno, empieza aquí en 500 metros, empieza a hacer una especie de V y, bueno, hemos sondado a 2 millas más o menos, unos 800, 900 metros, y a partir de ahí nos suponemos que llega hasta 4.000 metros más o menos. Y nos encontramos ya en esta especie de puente de mando junto a los monitores, y a un lado tenemos el agua prácticamente entrando por el casco. Los marineros en la parte superior están trabajando, haciendo los últimos preparativos. Ha caído ya la noche y nos encontramos, parece ser, sobre el punto exacto donde puede habitar ese Kraken, ese ser de las profundidades. Fernando González Siches, director del proyecto Kraken de Trasglobe. Menuda empresa, menudo trabajo impresionante, y hay que valorarlo, poner estas cámaras a 1.000 metros de profundidad. Un trabajo titánico. Pues desde luego, tan fascinante como complicado, porque, vamos, de hecho, por eso no se ha conseguido rodar hasta la fecha el calamar gigante, porque es que poner unas cámaras en esas cotas de profundidad y conseguir estar viendo en tiempo real como estamos ahora mismo, pudiendo ser testigos privilegiados de este abismo, pues nos ha supuesto 2 años de trabajo
y 40 personas dedicándose en cuerpo y alma a desarrollar una tecnología que pudiera hacer real este milagro, ¿no? Pero el resultado, bueno, ahí lo tienes, es algo fascinante, estamos absolutamente emocionados. Es como ver otro planeta prácticamente aquí a través de los monitores. Exactamente, bueno, de hecho, como comentábamos antes en cubierta, pues es que es otro planeta. La Tierra, si tú le das la vuelta, si no la ves como solemos verla nosotros en los mapas, que es con los continentes, Estados Unidos, América del Sur, al oeste y luego Europa en el centro, y si le damos la vuelta y lo vemos por el Pacífico y lo viéramos desde el espacio, veríamos que el planeta es un planeta azul, o sea, principalmente de agua. Hay mucho más allá abajo que por encima del agua, en la superficie, y todo absolutamente desconocido. Esto mismo que tienes delante, estas imágenes de los monitores, están hechas en un lugar, son imágenes de un lugar que no se ha visto jamás en la historia, y no solo eso, sino que jamás desde la creación del mundo una luz artificial como esta ha iluminado ese fondo, ese limo que estamos viendo ahora, y a estas criaturas que pasan de vez en cuando por delante de la cámara. Jamás nadie lo ha iluminado, salvo la propia luz bioluminiscente de los peces y los invertebrados del fondo marino. Nos da la sensación, Fernando, aquí al equipo de Milenio 3, de estar casi profanando un lugar, como tú decías, hermético, misterioso, lleno de seres, pues dignos algunos de pesadillas, ¿no? Porque estamos observando algunas criaturas difíciles de catalogar, seguro, que se acercan tímidamente a algunas de las dos cámaras instaladas en boyas que están ya en el fondo submarino de Carrandi. Sin embargo, hay un ejemplar, como tú bien dices, que es la estrella por el que nos hemos movido, por el que estamos ahora mismo aquí transmitiendo en plena noche para toda la cadena SER desde alta mar, que es el Kraken, el calamar gigante. La verdad es que hasta hace bien poco, hasta hace apenas un siglo, era una leyenda digna de mentes calenturientas, ¿no? Este calamar inmenso de 20 metros. Sí, era al principio, en textos que se remontan al medievo, pues era un pulpo a veces, un calamar otras, un animal que surgía del abismo, atrapaba a los buques, los hundía hacia el fondo y se tragaba toda la tripulación. Incluso con anterioridad a esto, era una bestia legendaria que flotaba sobre el mar y formaba una especie de islas que hacían que atrajera a la gente hasta ellas, y que además decían que comía durante meses y se paraba a excretar toda esa comida que había comido durante otro mes, en el cual todo el mar se llenaba de sus excrementos, pero eran unos excrementos que atraían con olores maravillosos y con un sabor maravilloso al resto de las criaturas, peces, humanos y aves. Y el momento en el que aprovechaba el Kraken, se revolvía y se lo tragaba. Era la trampa del Kraken. Exactamente, que eso es una cosa que bromeábamos antes porque estábamos viendo gaviotas posadas encima de la superficie y decíamos, ojalá sea que el Kraken ha parado una vez más, y precisamente aquí donde tenemos las cámaras. Pero con el tiempo, los naturalistas de entonces, todavía no había zoólogos propiamente dicho, pues empezaron a ver que aparecían restos en las playas de un animal que encajaba perfectamente con la base de esa leyenda, que era, es decir, un calamar gigante, ¿no? Y en 1760 aproximadamente, un noruego, le puso un científico, un naturalista noruego, pues catalogó este animal, le dio nombre científico, le puso el nombre Architeuthis, y desde entonces pues dejó de pertenecer a la leyenda y a esa criptozoología. Entonces, por supuesto, no existía la zoología, imagínate la criptozoología, no existía la palabra como tal, pero a partir de entonces ya empezó a ser pues un animal que pertenecía al mundo de la ciencia. Bueno, Milenio 3, el único medio de comunicación, la cadena SER, para toda España y para el mundo, que está enrolado en este proyecto, en el proyecto Kraken. Hemos pasado ya 2 jornadas, ahora mismo es de noche, el mar con unas olas bastante imponentes nos lleva hacia el abismo aquí en el buque investigador. Y hay que decir que Trasglobe Films ha puesto a disposición de todo el mundo en internet esa página www.proyectokraken.com, www.proyectokraken.com. Estoy seguro que muchísimos amigos de Milenio 3 ya estáis casi escribiendo y sugiriendo y dando vuestra opinión. Ojalá podáis ver en esta larga campaña al Kraken. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. También los compañeros de Trasglobe y de este proyecto Kraken nos hablaban de un tipo de cebo muy especial, las cámaras a 1000 metros, se dice pronto, de profundidad, en estas aguas muy encrespadas, muy violentas ahora mismo, están ya captando imágenes. Ahora mismo estamos viendo a Fernando Iglesias manejando los mandos, coordinando el vídeo, el zoom, intentando captar
pues prácticamente escrutar una negrura que es tremenda, que impone, que parece un planeta desconocido, como decíamos antes. Hablábamos también de ese cebo especial, compuesto de diversos componentes, que se supone que pueden atraer animales que a su vez pueden atraer como víctimas del depredador kraken. Carmen Porter ha estado hablando con los especialistas que están disponiendo ese cebo en el agua. Estamos ahora mismo con José Castro, tiene muchos premios en pesca, nos han dicho que eres uno de los mejores pescadores de España y eres el que te encargas del cebo en el proyecto Kraken. ¿Nos puedes decir de qué está compuesto ese cebo y qué pretendéis con él? Pues este cebo está compuesto por harina de pescado, sangre, aceite de pescado también y algo de vainilla. Fundamentalmente es harina y aceite de pescado. Lo que se pretende pues, es atraer a pequeños peces que a su vez puedan atraer también al calamar gigante o al propio calamar gigante en sí. Eso es fundamentalmente lo que pretendemos. ¿Sabéis ya que con ese cebo puede acudir al lugar? Bueno, yo sé que muchos peces acuden al lugar donde lo pones, donde dejas este cebo. Y aparte, pues es muy oloroso, entonces es normal que traiga muchos peces y posiblemente al calamar gigante, ya como te digo. Bueno, pues muchísimas gracias, José, y te paso el relevo, Iker. A ver, Fernando, 200 metros, ¿dónde está la boya ahora? Descríbenos un poco qué puede haber ahí. Pues a partir de los 200 metros ya no hay posibilidades de meterte a bucear, aunque llevas un equipo especial. Tienes una oscuridad absoluta, total, y una presión que podría aplastar a un hombre en una décima de segundo. Y empiezan a aparecer los primeros peces del abismo, los primeros peces que viven toda su vida en la tiniebla del fondo abisal. A los 200, ¿eh? A los 200. Lo único que pasa es que aquí la tierra lo tienen, o sea, lo que es el fondo marino lo tienen a partir de 550, que es donde está el fondeo. Y entonces todos los peces que encontremos ahora en la bajada, que la cámara ya está registrando, van a ser peces bentónicos, o sea, peces que no tocan nunca el fondo marino, y eso es mucho más difícil de atraerlos hasta la cámara en lo que es en la bajada, ¿no? Una vez que la cámara llega al fondo y empieza a esparcir ese cebo que va soltando ese rastro, entonces cuando tenemos posibilidades de ver alguno de los animales que incluso desde esta distancia de 200 metros donde está ahora le han seguido el rastro, ¿no?, a la cámara. Date cuenta que es un cebo que a ellos les atrae, es una comida que va perdiéndose en la negrura del abismo y dejando un rastro de sígueme, que es lo que queremos, que todos los peces que estén ahí en esa zona vayan a por ello, ¿no? Y esos peces no ven, se guían por el olfato y por algunos estímulos eléctricos y cosas por el estilo. 300 metros. 300, ya oscuridad absoluta desde hace casi 200 metros. Esa es una columna de agua que nadie ha descubierto todavía que pueda haber ahí. Los arrastreros son los únicos que de vez en cuando arrancan algunos peces, los capturas con las redes. Y de todas formas para nosotros sigue siendo un trámite, todavía estamos muy arriba. Nos queda más de la mitad del camino para bajar. Bueno, ya a punto de estar en el fondo, Fernando, aquí entre 450 y 600, ¿qué puede haber? Hasta 600, es que aquí en esta zona que ya es fondo, a partir de ahí sí que te encuentras esos carroñeros, esos cazadores que andamos buscando. En cuanto a peces ya los tienes. El calamar gigante puede estar desde hace ya 200 metros, estamos metidos en su territorio. Y como te decía antes, es la primera vez que se mete en este caladero y a esa profundidad un ojo, o sea, nuestra mirada, ¿no? El ojo este que ha metido Translobe es la primera vez que va a darnos un poco la muestra de qué es lo que hay abajo. Se sabe algunas cosas por algunos animales capturados, pero realmente es un mundo desconocido. Y ahora estamos ya en una oscuridad, estamos en el espacio exterior, pero debajo del agua. Solo que en un espacio sin sol. No hay soles, no hay estrellas. Las únicas luces son las que producen algunos animales del abismo. Luces fosforescentes, un poco fantasmales, que marcan sus siluetas, pero que lo único que pueden conseguir es o atraer al enemigo o despistarle, porque es un juego del escondite entre cazadores y presas y de disimulos con luces para engañarle y atraerles hacia zonas donde no están. Incluso hay animales que sueltan chorros que en vez de ser de tinta negra como en la superficie donde hay luz, aquí son de materiales bioluminiscentes que pegan fogonazos como fuegos artificiales fatuos en el abismo y hacen que los carnívoros solo muerdan el vacío, ¿no?, donde está su tintura fosforescente. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.
Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, a que lo bien le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Contrapuntos, Está bien. Vamos de la cámara arriba, Está muy bonito. bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pero es que mi mujer tiene un supermercado, digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está Eso es lo correcta. importante. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Pues ahora mismo me encuentro en la sala de máquinas con Joaquín Gracia, que es el técnico, el que entiende de todos los aparatajes que se están metiendo en el fondo submarino. Buenas noches, Joaquín. Hola, buenas noches. ¿Qué tipo de aparatos utilizáis para intentar grabar el calamar gigante? Bueno, utilizamos unos sistemas desarrollados por nosotros, en realidad son unas cámaras de alta sensibilidad que van dentro de unos cilindros preparados para aguantar altas presiones y las sumergimos a 800 metros y pico, de 800, 500 y 600 metros de profundidad. ¿Esta sala qué es? ¿Qué se puede ver aquí? ¿Qué intentáis? ¿Por qué habéis montado esta sala y para qué sirve? Bueno, esto es el módulo de control, esto está en la cubierta del barco y aquí es de donde se reciben las señales de las cámaras que están situadas a esa profundidad, porque las cámaras mandan una señal de fibra óptica a superficie, a una boya, y la boya manda una señal vía radio de vídeo a esta sala donde nos encontramos. Y al mismo tiempo también podemos actuar independientemente de las 3 cámaras que tenemos con 16 controles cada una de ellas. O sea, podemos ajustar foco, zoom, iluminación, activar cebos electrónicos de baja frecuencia vía radio desde este módulo. ¿Habéis captado ya alguna imagen de algún pez extraño o pez del abismo que se pueda distinguir perfectamente, como estamos viendo imágenes aquí que habéis grabado anteriormente? Sí. Estas cámaras tienen una sensibilidad de 0,0025 lux y una claridad de imagen impresionante. Entonces hemos visto ya muchos peces anguila, una especie de anguilas albinas, algunos tiburones, son tiburones de gran profundidad, y otros organismos tipo cangrejo y pequeñitos que se unen cerca de la salida del cebu. Pues muchísimas gracias. Desde aquí ya paso el control a Iker. Habría que decir que mucha gente nos pregunta, Fernando, si se sabe. Es una pregunta que prácticamente nos pasa el resto del equipo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso. Comentan muchos oyentes, me dicen, que es voraz, es un animal, hay indicios de que sea agresivo. Bueno, todas las teorías sobre el comportamiento del calamar gigante son eso, teorías. No se sabe absolutamente nada porque no se ha visto jamás vivo. Pero extrapolando la conducta de otros calamares conocidos, otras especies más comunes, pues sí, efectivamente, a nosotros el grupo de científicos que hemos contratado como asesores, entre los cuales está Ángel Guerra y Ángel González, nos decían que con bastante probabilidad es un animal agresivo y por lo tanto no convendría meterse en un submarino tripulado. De hecho, por eso nosotros llevamos, además de estas cámaras, un submarino de control remoto, porque decían que probablemente sea agresivo. Yo no sé la voracidad que tendrá. Probablemente será una voracidad importante dado el tamaño. Y además teniendo una tasa de crecimiento como la suya, que es la mayor del reino animal, pues me imagino que necesitará estar comiendo casi de forma permanente, casi como el de la leyenda que comía durante meses. Y el misterio, Fernando, es que es un animal que nunca se ha visto vivo. Pensemos un poco en esa paradoja, tan inmenso, tan increíble, pero que nunca hemos podido verlo y, por supuesto, filmarlo. Ojalá esta sea la primera vez. Hablábamos de otros especialistas, como Ángel Guerra y las personas que están en este buque investigador con nosotros, más de 20 personas en pleno mar, en la zona abisal de Carrandi, y nos comentaban incluso algunos de ellos, incluso a punto de meterse como buzos dentro del agua para hacer unas peligrosas maniobras bajando la cámara, el tipo de tiburones que hay por estas mismas aguas. Muy curioso. Luis, coméntanos qué vas a hacer. Bueno, pues vamos a hacer unas tomas. Realmente son las únicas tomas que en las que se va a utilizar el hombre. Bajaremos hasta una cota de unos 10-12 metros para hacer las tomas de entrada de la boya
en primer lugar de la cámara, haré un seguimiento hasta cierta profundidad con ella y después posteriormente pues haremos también la toma de la entrada, del impacto de la propia boya en el agua. Haremos también algunas otras tomas que son tomas que se necesitan, que son importantes en cuanto a lo que es pues hacer un contraluz con lo que es la superficie del agua. Y básicamente será lo que haremos. ¿Y a qué temperatura está el agua? ¿Muy fría? ¿Está la latitud? Sobre unos 17 grados. Es una buena temperatura, aunque este año, por ejemplo, el Cantábrico lo tenemos más frío, 1,5 grados más frío que otros años. Ahora aquí puede haber, pues perfectamente puede haber algún tiburón, no entraría ningún problema porque como se está cebando con pescado y se está cebando con sangre, etcétera, pues es fácil que nos encontremos pues, con algún marrajo y alguna tintorera fácilmente. Tenemos previsto incluso, si tenemos que hacer inmersiones a más profundidad, pues incluso tenemos una jaula aquí para poder bajar en caso de que, que fuese necesario hacer alguna toma o que incluso pues podría haber la casualidad de que tuviésemos incluso que filmar el calamar. Ojalá que fuese así, que tuviésemos que utilizarlo, ¿no? Pero más que nada la jaula, pues sería conveniente utilizarla para cuando se está grabando con el ROP, porque se va a hacer digamos que se va a meter bastante pescado, bastante carnada, y entonces pues ahí sí que se pueden atraer a grupos importantes, ¿eh? No hay que olvidar que estamos en un área que es el área de la caída de la plataforma continental y que aquí pues incluso en el Cantábrico tenemos tiburón blanco, pero bueno, que no, eso la gente no lo sabe, ¿no? Sí, la gente lo desconoce, ¿no? Nosotros tenemos citas en CEPESMA, pues tenemos citas de los últimos 12 años, en los cuales hay 2 citas de tiburón blanco capturados y que está considerada un área típica de él. Lo que pasa que está muy fuera de la plataforma. Y tantas especies de tiburones. El tiburón más grande que tenemos es el tiburón peregrino, ¿eh? El tiburón peregrino aquí es muy habitual, sobre todo en estos meses de septiembre. Aflora muy cerca de la costa precisamente por la configuración especial que le da la masa planctónica, que en algunas zonas las corrientes la acercan bastante a la costa y puede medir perfectamente 12 metros. No es peligroso, en primer lugar porque no es carnívoro, se alimenta de masa planctónica, y después pues tenemos el marrajo, que ese es peligroso. Es peligroso, yo te puedo contar anécdotas pues incluso de pescadores que lo están capturando, que después de que le visceran completamente, que le sacan estómago, etcétera, pues si no tienen cuidado o protección en los pies, pues pueden quedarse sin un pie perfectamente. Después digo de viscerarlo completamente encubierto, ¿no? Acabamos de observar todo el proceso de la bajada de la cámara. Fernando, parece que de un tiempo a esta parte, en esta misma zona de Carrandi, se han encontrado varias especies, pero especies que no son precisamente el Architeuthis, el gran calamar gigante, sino uno bastante más chato, con garfios en los tentáculos, de aspecto quizá un poco más agresivo. Taningia danae es su nombre. Exactamente, el Taningia. Esa es la segunda gran estrella de nuestra película, nuestro segundo gran reto y gran objetivo. Es un calamar que es bastante más pequeño, tiene un peso aproximado de 150 kilos de máxima, pero es quizá incluso más atractivo para la ciencia que el propio Architeuthis. El Architeuthis, en cuanto a su estructura, a su fisiología, es muy parecido a un calamar convencional, el que todos conocemos, que todos hemos comido, y este Taningia es el raro de la familia. Es un calamar muy plano, muy chato, con unas grandes mazas, unos tentáculos acabados en órganos bioluminiscentes, con los cuales se comunica posiblemente o probablemente. Y tiene también, como bien decías, en vez de tener ventosas, tiene garfios. Y eso le hace un animal increíblemente extraño de aspecto. Sobre todo, tú imagínate, si apagamos aquí las luces, si te fijas, se queda completamente oscuro. Pues imagínate ahora que empezaras a notar una fosforescencia que se va acercando y que va aproximándose a este cebo que tenemos, que ahora mismo no se ve, pero que la propia luz bioluminiscente del calamar los iluminaría tenuemente, y al final acabamos viendo el ojo este enorme que tiene y cómo pasa alrededor. Podría ser algo espectacular, ¿no? Sin embargo, estamos viendo allí, aquí en la cámara 1, que nos ha dado antes unos problemas por los zarandeos a los que es sometida en la bajada de tantos metros. Me parece una especie de mancha allí también, siempre de un color como negruzco, parduzco. Eso podría ser algún tipo de pez, habría que catalogarlo, pez pelícano, alguna historia de este tipo. ¿Qué puede ser aquello, Fernando? No se ve muy bien, pero ¿qué puede ser? Pues a mí me da un poco de miedo decirte qué pueda ser, porque es que me doy cuenta que me sobrepasa. O sea, me ha pasado en algunas ocasiones estando en la selva, me ha pasado en algunas ocasiones
a mucha menor escala en el arrecife buceando, pero joder, aquí es que esa estructura, ese pez, o sea, nada de lo que veo en este pez es común a los patrones que yo tengo, entonces no me atrevo a decirte, ojalá fuera un pez pelícano, pero hasta que no se acerque además más, se ve en movimiento. Es que me gustaría que la gente pudiera ver a través de nuestras palabras. Ahora se ha ido esta cámara, se ha ido a negro, ¿qué ha pasado? Lo mismo en la penumbra, o sea, los focos que tenemos aquí, el dimmer, yo subo y bajo la intensidad de la luz para que los peces estos peces que viven en perpetua oscuridad no se asusten mucho, y siempre estás jugando al límite de poder verlos. Pero claro, eso te hace ver en esta penumbra movimientos que son como bien serpentiformes, que nos pegan, nos llevan asustando desde hace 3 días, y cuando enciendes más la luz, algunos se han quedado, como el caso del tiburón, pero otros muchos y casi todos lo que hacen es salir. Hemos tenido 2 ocasiones, 2 peces diferentes de forma anguiliforme también, que gracias a Dios han huido hacia la cámara y nos ha dado tiempo a cogerlos, pero muchos como este que has visto pasar, pues lo que hacen es alejarse. Hay que darles tiempo, esto lleva 3 días cebándose y van a tener total de 15 días, al final va a ser una parte de su ecosistema. Fernando, ¿podría haber peligro de que una de estas cámaras en los días que ya vosotros continuéis la campaña en Proyecto Kraken corriera algún peligro por causa de algún animal? Quizá un kraken pues de gran tamaño podría soltar la cámara o podría agredirla o... Desde luego que sí, hay posibilidades, un kraken o un vertebrado. A mí me preocupa más un vertebrado por la fuerza que puedan tener, un tiburón de gran tamaño. Y en el abismo se sabe que hay tiburones muy grandes. Ya no te hablo del megamouth, que es famoso, porque eso sería ya un milagro que apareciera, pero son realmente monstruos enormes y tenemos colgando bolsas de pescado. Entonces no me extrañaría nada, o el mismo cilindro del cebo, pues que en un momento determinado, más que la cámara corre poco peligro, pero lo que sí que corre peligro es la estructura que sujeta al cebo, que llegue uno y lo enganche y se lo lleve, ¿no? Entonces tendríamos que volver a subir y volver a cebar, lo cual es un proceso que nos puede llevar un día por cada boya, ¿no? Un lugar completamente desconocido, aquí en la oscuridad, en las costas asturianas, tan cerca de la península, como decía Fernando González, auténticos monstruos que vagan por aquí abajo. Vamos a intentar aprender más de ellos. Una pregunta importante, Fernando, ¿qué supondría, pongámonos en el aspecto más positivo, a pesar de que el trabajo, lo repito de nuevo, es titánico, cada proceso son horas y horas, porque todo requiere de una técnica al milímetro? Fernando, ¿qué supondría que tras Globe Films, esta expedición española, captase por vez primera el Kraken? ¿Qué supondría? Bueno, pues para nosotros lo primero que supondría es ver cumplido un sueño de infancia casi. Supondría hacer historia. Supondría para la ciencia un paso de gigante en el estudio del Architeuthis. Y para los amantes de la criptozoología, como somos tú y yo, pues supondría además las posibilidades de abrir nuevos retos, porque te adelanto que si de verdad conseguimos aquí un calamar gigante, tras Globe Films va a poner todo el empeño en emprender una nueva campaña con la seriedad de esta, buscando otro de los grandes animales de la criptozoología, como es este Yeti, Bigfoot, Sasquatch, o como quieras llamarlo, este posible antecesor del hombre que pueda llegar, que puede estar todavía vivo en alguno de los rincones de la Tierra, ¿no? Esto todavía es muy aventurado, pero desde luego si conseguimos estas imágenes del Kraken, muchas cosas van a cambiar. Yo creo que solamente por el hecho de la seriedad con la que se van a tomar algunas cosas que hasta ahora no se tomaban en serio en este país, que tenías que irte a Estados Unidos para tomártelo, pues sería un paso de gigante, ¿no? Avanzaríamos enormemente y animaríamos a mucha gente a darse cuenta de que quedan muchos misterios y muchas aventuras y muchos animales míticos por descubrir, muchos de ellos en este mismo abismo donde ahora mismo están nuestras cámaras. Unos ojos que nos observan, seres huidizos, otros que se aproximan, parece que con curiosidad. Lo que no sabemos, y estaremos en conexión permanente con Trasglobe, con Proyecto Kraken, es qué puede pasar en estos 15 días donde los cebos van a ir, pues bueno, dejando sus sendas, su anzuelo para estos animales. Ojalá haya muchísima suerte. Ha sido un placer poder estar aquí de testigos Milenio 3, enrolados, como decíamos antes, en este gran proyecto de aventura. Y os lo vamos a decir muy sinceramente, porque en este caso somos casi oyentes y aprendices de este tipo de aventuras. Qué orgullo, qué alegría que aún en este tecnificado siglo XXI, todo medido, como decíamos, al milímetro, haya gente con ese espíritu aventurero auténtico que parecía ya perdido, capaces de jugarse el todo por algo que no sabemos si va a aparecer o no. Pero desde luego esta experiencia humana, esta experiencia zoológica, esta experiencia de misterio va a merecer mucho la pena, y estoy seguro, Fernando, consigamos ver el Kraken o no, que esto ya es historia, y eso es importante.
Pues muchísimas gracias. A mí lo que me alegra es que tener un amigo como tú aquí, siendo testigo y disfrutando igual que yo de esta gran aventura. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, joder, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. ¿Qué Bacardi 5, hombre? Que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. ¡Me que trefe! Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edaf. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Me encuentro ahora mismo en el puente de mando, espero que el sonido incluso os llegue mucho mejor. Recordaros que dentro de unas horas, dentro de 4 horas exactamente, un programa especial sobre todo lo que estamos viviendo aquí en el caladero de Carrandi. Carmen Porter, tenemos una comunicación, está con un micrófono de la cadena SER y está llegando a un pequeño caladero donde un barco pesquero acaba de descubrir algo impresionante. Acaba de pescarse un calamar gigante ahora mismo. Carmen Porter, ¿me escuchas? Iker, ¿estás ahí? Te recibimos perfectamente, Carmen. Pues mira, Iker, acabamos de llegar con la lancha hasta el pesquero que ha recogido en sus redes un calamar gigante. Nos han dicho que puede tener entre 5 o 6 metros. Ahora mismo estamos subiendo hacia el pesquero y ya lo tenemos aquí delante. Iker, es un ejemplar bastante grande. Y vamos a ver lo que nos dicen ahora los estudiosos. Te paso la comunicación y hasta dentro de unos momentos. Nos dirigimos ahora mismo hacia el lugar, salimos del puente de mando con los expertos del CEPESMA. Vamos a ver qué dice la gente y vemos ya un remolino en el barco pesquero. Parece ser que sí, que hay a simple vista lo estamos viendo, que hay un Architeutis que se acaba de descubrir. Nos dirigimos hacia allí. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Acaba de surgir en Carrandi, el lugar donde la expedición Proyecto Kraken está allí en estos momentos. Y bueno, menuda sorpresa que en ese mismo lugar haya surgido este monstruo, ahora en una caja azul, recién sacada de la lonja de Gijón. Los especialistas están cogiendo ahora mismo los tentáculos con un sinfín de ventosas, unos tentáculos gruesos, muy gruesos realmente, como dentados. Y el cuerpo es cilíndrico y muy grande. Se calculan más de 5 metros el cuerpo de este Architeutis. Teníamos indicios de que pudiera ser un animal que no era un Architeutis, pero sí que es un Architeutis. Es el último calamar gigante recogido en España hoy mismo y la cadena SER Milenio 3 está presente en este último hallazgo criptozoológico. Realmente interesante para toda la audiencia vivir aquí. Todavía se oyen los maquinarios de la lonja de Gijón y aquí tenemos esta especie todavía tan misteriosa que ha emergido pues hace escasas horas. Ha sido capturada por un pesquero que continúa descargando el pescado y que estaba en la fosa de Carrandi. Uno de 6 metros, de 8 metros ahí es un poco más, no sé, hasta que no estén dando los tentáculos, pero puede medir sobre 5 metros. La lonja... ¿Cuánto calculas, decías? Yo creo que sobre unos 5 metros. ¿Y ha perdido alguno de los tentáculos o se han roto? Es que ahora hay que extenderlo bien, pero yo creo que están los dos tentáculos. El bicho está muy bien conservado. ¿Qué indicio es de que esto se haya recuperado hoy en la misma zona donde estábamos? Pues ahora tendremos que hablar con el armador, pero el indicio es que estamos por buen camino, ¿no? Aparecen siempre por estas fechas, por eso hemos elegido estas fechas para realizar la expedición y confiamos que lo que vemos aquí muerto pues lo podamos ver vivo. ¿Se le puede ver el ojo o...? Sí, pero hay que extender bien. Hay que extenderlo bien todo, ¿no? Hay que extenderlo. Porque bueno, podríamos no me contar... gusta tocarlo ahora, claro, porque es mejor tenerlo bien extendido. Pues se puede igual romper o algo, ¿no? No, romper no, pero hay que extenderlo bien. Está capturado en... Pues de vuelta, el Pozo La Vaca. ¿En el lugar donde estabais? En el lugar donde estamos grabando. ¿Y qué indicios os da eso?
¿Qué indicios da eso? Ahora mismo hay... Eso vuelve de nuevo a reiterar la importancia de la zona y realmente que allí, justo debajo donde estábamos con el barco, los tenemos. Vamos a intentar hablar con el patrón. Una preguntilla nada más. ¿Dónde ha capturado el calamar, el Aurquiteutis? Ahí fuera, ahí, sobre 300 y pico de brazos. En el mismo sitio donde la gente está buscando, ¿no? ¿Es el... No, más o menos. Los brazos estaban en el pozo. Sí. Bueno, más o menos, nosotros pasamos del pozo y por ahí digo yo, más o menos. Y cuando salió hacia arriba, ¿estaba vivo el calamar? ¿No movía ya nada? No. Eso viene en el saco y ya viene. Viene muy deteriorado por el arrastre y por todo lo que entra en la red de No sabes a qué hora lo coges ni... ¿La han podido ustedes tenerlo extendido en el barco, más o menos cuánto mediría o no? Yo lo metí en acá, Gelis. Curioso, ¿no? ¿Ha cogido usted más en sus años de...? ¿Ha podido coger más calamares de este tipo? Calamar no, pota. Otros más grandes que tiene en Luarca. Los que tienen en Luarca, pero algunos de 5 y 6 metros y 7, ¿no? 80 kilos tendría. Bueno, no, es otra especie. Otra especie distinta. Corta, pero más robusta. Pues le dejamos aquí trabajando. Muchas gracias. Pues aquí continuamos en el barco investigador, poniendo recta final a este programa especial de Milenio 3. Quiero avisaros a toda la audiencia que esta misma noche, una hora mucho más extensa, con muchos más documentos de este programa, creo distinto a todo lo que hemos hecho. Y no podíamos poner el colofón sin poner la mirada en Egipto, en el país de los faraones, pues a unos 4.000 kilómetros de aquí, del abismo donde estamos. Y allí está el único reportero español que está en ese lugar, se llama Francisco Contreras y por supuesto es corresponsal de Milenio 3. Francisco, ¿qué está ocurriendo en Egipto ahora mismo, compañero? Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia de Milenio 3, cadena SER, desde la entrada a la Gran Pirámide de Keops en la meseta de Giza, en el Cairo, cuando faltan 24 horas para que se pueda producir uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XXI, la apertura de la cámara secreta de la Gran Pirámide, la puerta de Gatenbrick. Habría que decir, Francisco, para quien no esté atento, es una de las noticias arqueológicas del siglo, sin duda alguna. Hace 10 años, un pequeño robot llamado Upuaut abría una de las cámaras ocultas, un pasadizo oculto, que acababa en una puerta que nunca se ha podido saber qué había detrás de ella porque, bueno, las investigaciones se pararon en seco. 10 años después, el gobierno egipcio retoma los hechos, nadie sabe qué puede haber ahí atrás. Francisco, tú estás ni más ni menos que allí, en la meseta de Giza. ¿Qué se está especulando? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se supone que puede haber ahí atrás? Bueno, de momento te informaría que si hay un término para denominar todo esto sería expectación e incertidumbre. De Milenio 3, la cadena SER es el único medio de comunicación acreditado para el evento español. En el Hotel Mena House se está instalando ya una sala de prensa con diferentes pantallas para transmitir en directo el evento. Hay que matizar que todo ocurrirá la madrugada del lunes al martes, del 16 al 17, en directo por el canal satélite digital National Geographic. Empezará a la 1 de la mañana y se reemitirá a las 9 de la noche. Y bueno, pues los arqueólogos Hawass, el director del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, y Mark Liner son los encargados de llevar el experimento. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Efectivamente, como decías, en el 93 Rudolf Gatenbrick descubría en uno de los canales de ventilación que hay en la Cámara de la Reina una pequeña losa, una pequeña puerta. Fue uno de los grandes descubrimientos del 93 y ahora, 10 años después, casi 10 años después, van a introducir otro robot que se llama Pyramid Rover, que está diseñado por los técnicos del Laboratorio de Inteligencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una versión para más detalle de un pequeño robot que se utilizó para el rescate de posibles personas en el atentado de las Torres Gemelas, y que lleva una serie de instrumentos, entre ellos radares de máximo alcance, GPRs de máxima definición, para descubrir qué hay detrás de esa puerta. Desde luego el evento va a ser increíble. National Geographic lo da a más de 140 países, más de 23 idiomas distintos, y está estipulado que más de 115 millones de hogares vean en directo durante la madrugada del lunes al martes qué hay detrás de la puerta de Gatenbrick. Estaremos ante una nueva sala, tendremos un nuevo descubrimiento que haría reescribir la historia de la cultura faraónica. No lo sabemos, Iker, y los nervios están a flor de piel aquí. Te comprendemos, Francisco, perfectamente. Estamos hablando a 22 millas prácticamente en el mar Cantábrico, conectando Milenio 3 siempre, donde ocurre el misterio, está este programa con la meseta de Giza. Y a mí me gustaría, porque sé que vives el periodismo de una forma muy especial y sé que hemos estado varias veces en ese país de los faraones. Sí. ¿Qué fotografía me harías, Francisco, de lo que está ocurriendo esta noche ahora mismo allí, en la puerta de la llamada Pirámide de Keops, la última maravilla del mundo? Bueno, ahora mismo te diría, estoy rodeado por 3 policías montados a camello. Tengo delante mío una visión de
el Cairo nocturno, que es fascinante, más de 1000 mezquitas, más de 1000 minaretes iluminados con esa luz verde fosforito que caracteriza a esta ciudad. Tengo a la dama del miedo, a la dama del terror, la esfinge, contemplándonos. Las pirámides están completamente iluminadas, salen rayos láser de color blanco que rasgan el cielo, la inmensidad del cielo egipcio, y en el Mena House todo es incertidumbre. Puedo vislumbrar, ver desde aquí, justo desde la entrada a la meseta de Giza, esa entrada a la pirámide de Keops, el movimiento de taxis locos, completamente locos e histéricos, diría yo, haciendo sonar sus claxon. Y en la sala de conferencias, donde hay otro buen compañero nuestro, Pedro Martínez Bóveda, que me transmite en directo todo lo que está pasando. Bueno, pues es nerviosismo, expectación, incertidumbre, es puro notición de aquí a unas horas, sí que puro notición de aquí a unas horas. Francisco, si me permites, yo creo que el sonido nos llega gracias a nuestros técnicos realmente de una forma espectacular, y la verdad me gustaría preguntarte y ponerte en un brete, ¿qué piensas tú que puede haber detrás de esa puerta? Hoy las especulaciones son muchas. La última hipótesis que se está barajando aquí en el backstage de este gran acontecimiento es que seguramente estemos ante el descubrimiento de una nueva cámara. ¿Qué haya en esa cámara? No se sabe. Desde un sarcófago, desde un libro, desde papiros, desde una estatua. Ten en cuenta que hay una teoría que es la que está funcionando ahora mismo. Esos canales de ventilación de la Cámara de la Reina coinciden con una serie de estrellas como pueden ser Sirio, y se está especulando con su relación con la diosa Isis, que hay una escultura de la diosa Isis. Se está especulando también que se puedan encontrar grandes tesoros, el mismo cuerpo de Keops, el presunto o supuesto constructor de la Gran Pirámide. Se están especulando un montón de cosas, pero lo que sí es verdad, Iker, es que National Geographic o el canal Fox, que son los que tienen la patente de esta exclusiva televisiva, no se meterían o no se embarcarían en un proyecto así sin antes no hubiesen tenido una serie de comprobaciones de que efectivamente va a haber algo. Yo, si quieres, te doy ya una exclusiva. El robot se ha probado, el robot de Pyramid Rover, el nuevo robot que sustituye al UPU-Out 2 de Gattenbrick, se ha introducido por ese canal de 65 metros, que va a ser de 65 metros por 15 metros de ancho que tiene, y ya se tienen imágenes de lo que hay. Lo que no lo sabemos es lo que hay detrás de la puerta. Si quieres este detalle en mismísima exclusiva, ya te lo doy. Yo he podido ver imágenes de cómo avanza el Pyramid Rover a lo largo de esos 65 metros, y lo que falta es que una pequeña cámara de fibra óptica se introduzca por una de los huecos de las grietas que hay en esa losa de Gattenbrick para ver qué hay detrás. Es lo único que falta. Ahora, va a haber algo. En el caso más negativo de todos, aunque no se descubra nada, creo que Milenio 3 y la cadena SER va a hacer en realidad uno de los lemas de la filosofía de nuestro programa, que es: donde está la noticia está la SER, donde suceda el misterio, donde suceda lo insólito, estará Milenio 3, y para bien o para mal estaremos contando en directo para toda España y para todos nuestros oyentes. Francisco, hay una pregunta que se hace mucha gente, y la verdad es que te la volvemos a remitir, mejor que nadie ahora mismo tú para intentar contestarla. Vamos a hacer varios programas especiales sobre el tema de Egipto. Tú eres el único reportero español que estás ahí viendo con tus ojos todo lo que está pasando ahora mismo, el único medio de información, hay que destacarlo. Y me gustaría, casi en nombre de todos los oyentes de Milenio 3 y de la cadena SER, Francisco, la gran incógnita es por qué esto se descubre en el 93 y durante 10 años no se hace nada, o incluso se impide el permiso al investigador alemán Gantenbrink, que es quien lo descubrió, a seguir investigando. ¿Qué clase de misterio, de desinformación hay ahí? La gente se lo pregunta. Bueno, vamos a hacer una pequeña cronología en tanto lo que son los canales de ventilación por donde se va a meter ese pequeño robot y los descubrimientos. Los canales de ventilación, para que todos nuestros oyentes se sitúen, si hacemos un corte en una pirámide, tenemos la visión horizontal, hay Cámara del Rey, que estaría en la parte superior, una gran galería justo debajo, y la Cámara de la Reina. Bueno, todo se va a llevar a cabo en esa última cámara, donde hay dos canales que emergen en diagonal de la Gran Pirámide. Esos canales se llaman canales de ventilación porque Dixon en 1800, en el siglo XIX, los descubrió de forma fortuita y no se sabía muy bien para qué servían. La relación de estos canales de ventilación, mal llamados o etiquetados como canales de ventilación, tiene una estrecha relación con la simbología del faraón y el paso hacia el otro lado, ¿no?, al mundo de los muertos. La cultura egipcia creía que el espíritu del gran faraón atravesaba esos canales para salir a la tierra del más allá, donde recibían
pues toda la mitología, todos los dioses egipcios. Bueno, no se sabe muy bien si va relacionado con esa mitología, se cree que sí, o si tenían alguna función. El caso es que ya desde el siglo XIX, 1870 y tantos, Dixon los descubrió. Petrie, el gran arqueólogo, estuvo investigando sobre la función que tenía y empezó a intentar indagar hacia dónde conducían esos canales y se quedó sin ningún tipo de solución. Y resulta que en los años 90 las autoridades egipcias deciden hacer una rehabilitación de la Gran Pirámide debido al deterioro que está sufriendo por la cantidad de visitantes que tiene. Entran más de 500 y 600 personas al día en esta maravilla del mundo y va deteriorando por la condensación de vapor de agua las paredes y había que ver si se podía tener más ventilación. Llaman a Rudolf Gartenbrink, un ingeniero alemán, y construyen un pequeño robot que se llamaba Upuaut, que significa el abrecaminos, que corresponde curiosamente a un dios egipcio en la mitología, para intentar ver si a través de esos canales se puede instalar una serie de ventiladores que armonicen la atmósfera de dentro de la Gran Pirámide con el exterior. Bueno, Gartenbrink, la sorpresa que se lleva el 22 de marzo de 1993, cuando está en la Cámara de la Reina, en la cara sur, creo recordar, introduce el robot, es que se encuentra con una losa que tiene como una especie de manillas de cobre y que tiene una grieta en el lado derecho, y ese es el gran descubrimiento. Él, cuando consigue las imágenes, se las presenta a Zahi Hawass, que es el director de la meseta arqueológica de Giza, y ese descubrimiento, entre comillas, se silencia, porque cualquier descubrimiento de la Gran Pirámide rompe la ortodoxia arqueológica de este país, porque hay que reescribir como si fuera un puzzle toda la historia. Hasta el día de hoy se suponía que se sabía todo, absolutamente todo de la Gran Pirámide, que todo estaba descubierto, y estamos en un país, o estoy en un país, donde en cada momento se descubren cosas nuevas que hacen variar la cronología de la cultura faraónica, que plantean muchísimos más misterios, más enigmas. ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo? Si quieres que te diga mi opinión personal, Iker, yo creo que por meros intereses económicos. A día de hoy hay una gran polémica porque, desgraciadamente, tanto Zahi Hawass como Mark Lehner, que son los arqueólogos o los dirigentes de National Geographic, los responsables de National Geographic para este evento, querían sepultar el nombre de Gartenbrink porque no correspondía o no seguía las líneas ortodoxas que ellos tienen, ¿no? Y bueno, parece ser que todo ello no va a ser un problema, que Gartenbrink y su puerta y su descubrimiento va a seguir estando ahí, que se le va a dar la importancia que merece, pero bueno, como te decía, a modo personal yo creo que ha habido muchísimos intereses económicos para que todo esto salga a la luz, como pasan muchísimas cosas en Egipto. De todas maneras, sí me gustaría darte otra información que parece que se está obviando y que va a ocurrir también durante la noche del lunes al martes. A pocos kilómetros de aquí, justo detrás de la meseta de Giza, que tú bien conoces también, Iker, está lo que se denomina el cementerio de los trabajadores de la Gran Pirámide. Bueno, pues justo cuando Pyramid Rover, ese pequeño robot, acabe de ver lo que hay en la puerta, detrás de la puerta de Gartenbrink, iremos todos al cementerio de los trabajadores, donde se encontró un sarcófago con más de 4.500 años de antigüedad, y se va a abrir por primera vez para ver qué es lo que hay ahí. Impresionante, es decir, que todo promete ser una noche especial, una noche para vivir el misterio en su más pura esencia, y por supuesto, Iker, Milenio 3, la cadena SER, está ahí. Francisco, realmente te envidiamos desde aquí, desde el abismo, donde hemos visto, y te contaremos a la audiencia, ni más ni menos, un montón de cosas increíbles. Estamos en comunicación entre la criptozoología y el misterio auténtico de la arqueología desconocida de Egipto. De todas formas, estoy seguro que muchísimos oyentes te están envidiando por estar en ese momento en el punto de la noticia, como debe ser, Francisco, y la verdad es que te felicitamos por ese estupendísimo trabajo, y además avisamos a cualquier programa de la cadena SER para que estemos en permanente contacto. De todas formas, antes de despedirme, compañero, me gustaría decirte, sigue impresionando tanto estar a la sombra de la Gran Pirámide, ¿verdad? ¡Buah! Son 140 metros con más de 2 millones de rocas, de bloques de piedra caliza. Algunas de ellas sí que pesan 40 toneladas de peso, y a uno se le rompen los esquemas, ¿no? Para saber cómo emergió esto, cómo se construyó, y uno sigue sintiéndose muy pequeñito a su lado, muy pequeñito a su lado. El aroma que tienes, la atmósfera que se vive alrededor de Kefren, de Keops, de Miquerinos, y pasear por el Cairo, por el Khan Khalili, por sus callejuelas, por la mezquita de Saladino, sigue siendo increíble, maestro.
Donde está el misterio está la SER, como hemos dicho varias veces, y en este momento donde ocurre y donde va a ocurrir aparentemente algo histórico, está este detective de lo insólito, nuestro amigo Francisco Contreras Gil. Francisco, un abrazo muy fuerte, un abrazo al compañero Pedro Martínez Poveda y gracias por esta información. Estaremos en permanente contacto con el micrófono donde está pasando el misterio. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para vosotros. Conexión desde Carrandi, en el Cantábrico, en pleno mar, con Egipto, con la meseta de Gizeh, donde estaba nuestro corresponsal. Pues así despedimos este programa, así nos despedimos. Dentro de 4 horas, una emisión especial íntegra de 1 hora. Espero que hayáis disfrutado. Más aventuras en menos tiempo creo que es imposible. Un abrazo de todo este equipo, un abrazo a toda la gente de la cadena SER que nos sigue desde tierra firme y simplemente deciros que gracias por escuchar. Tengo que advertir, como ya lo ha hecho el compañero Joseba Larrañaga, que el programa de hoy es duro, el programa de hoy es de impacto. Ya sabéis que Milenio 3 es simplemente eso, la nave del misterio, la nave del periodismo de lo desconocido, que si hace 7 días estaba en el epicentro templario de Ponferrada hablando de historia, de pura y dura historia que puede ser igual o más apasionante, hoy sí que se mete en uno de esos temas que se encuentran en lo más profundo, en lo más misterioso de la mente humana, o no. Casi sería pensar que vienen de fuera algo peor, ¿no? Para la religión viene de algo de fuera, viene de un dogma de fe, viene del demonio, viene de Satanás, de Lucifer. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Es una norma que si se creen unas cosas, ha de creerse en ellas. Sin embargo, a día de hoy, la ciencia imagino que tendrá que tener su opinión. Hoy van a hablar aquí, como siempre, todas las partes, y van a hacerlo analizando esos documentos, y van a hacerlo hasta lingüistas que nos van a enseñar qué pueden ser esas frases, a qué se parecen, a qué no se parecen. Vamos a conocer cosas impresionantes, vamos a conocer historias, algunas de ellas truculentas, algunas de ellas no muy bien resueltas. Algunas que dicen que están en legajos antiguos que nunca saldrán a la luz en los archivos del Vaticano. Y algunas, incluso, para mayor sorpresa, que se descubrieron como auténticos expedientes X españoles aquí, muy cerquita. No os perdáis la historia de una niña, Antonia Batista, que abrió un proceso judicial, quizá el primero en la historia de este país, de estas características. Una niña, como digo, que ante médicos, alcaldes, empezó a hablar en perfecto latín. Así que noche de esas de impacto, mejor compañía imposible, con Katia Rocha, con Carlos Barroso, con Juanma Frasquet en la nave del misterio y con músicas muy especiales más que nunca, con esas músicas que van directamente al epicentro de los sentimientos, y con Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Como digo, un tema duro, habría que avisar. Yo he avisado bastante, pero sí que según donde se escuche este asunto, la sugestión, hay que decirlo, como decían algunos viejos profesores de estos temas, ¿no? Hay que avisar, siempre hay que avisar. Sí, siempre hay que avisar porque son escenas fuertes, son palabras, gritos, gruñidos animalescos que la verdad en muchas ocasiones, según el lugar donde te encuentres, pueden hacer volar la imaginación demasiado y causar hasta miedo. Me parece muy bien esa primera pisada al freno, porque siempre lo vamos a hacer, ya nos conocéis, con absoluta asepsia, pero los documentos están ahí. Xenoglosia, glosolalia, por cierto, 7640 para hoy más que nunca opiniones, ¿no? Interpretaciones, hoy más que nunca los oyentes son detectives. En ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, lo que vosotros queráis, nos podéis contar, pues incluso casos de exorcismos, que en la madrugada del domingo nos llegaron relatos de familiares a los que se les habían realizado este tipo de ritual. Historias que conozcáis, leyendas, incluso vuestras opiniones de lo que pueda ser, que es una enfermedad mental. ¿Opináis que es una enfermedad mental? Pues decírnoslo. Si hay psicólogos, psiquiatras escuchando, también que nos den su opinión. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Hoy vamos a querer vuestra colaboración hasta para casi hacer de traductores, porque vamos a recoger antiguas historias que soltaron palabras concretas que incluso ni los expertos en latín se ponen de acuerdo. Seguro que entre los oyentes hay muchos expertos en muchas cosas. Sorteamos, me lo hace Carmen con un símbolo, haciendo el círculo con el dedo, claro que sí, el CD de las dramatizaciones, el CD de esas, creo que son ya 12 historias, espero que no sean 13 para esta noche, es broma, creo que son 12 historias.
entre las que se encuentra la Pasión, esas 3 partes que emitimos de la Pasión y que tanta gente nos ha pedido que por favor volvamos a sortear. Y El pastor que vio el diablo, y El encuentro en coma de vaca, y lo que le sucedió a Maximiliano Iglesias Sánchez, y El crimen de los Galindos, y tantas cosas. 7640 a partir de ya. Pues ahí está el término. Empezamos aprendiendo la lección. Xenoglosia, glosolalia. Carmen, ¿empezamos el viaje? Vamos a ella. En los estados alterados de conciencia y en los más profundos trances mentales, el ser humano parece facultado para provocar una serie de espectaculares fenómenos que a día de hoy aún no tienen explicación. Uno de los más asombrosos es la llamada xenoglosia, o capacidad para hablar idiomas que el sujeto jamás tuvo oportunidad de aprender. La psiquiatría no puede explicar del todo esta anomalía supuestamente generada por el cerebro, y para otras instituciones, como la Iglesia, se trata de síntoma certero de posesión demoníaca. Pues si quieres, vamos a pasar a definir lo que es la xenoglosia. Viene de la palabra griega xeno, que quiere decir extraño, y glosa, que es lengua. El primero en introducir este término es Charles Richet, que lo utilizaba para referirse a una manifestación del inconsciente que prueba la memoria del mismo. Es la capacidad repentina de hablar un idioma, tanto antiguo como actual, pero que la persona, nunca ha aprendido. Los que abogan por la reencarnación atribuyen esto a un idioma pues conocido en una vida anterior. Sin embargo, la criptomnesia puede explicar este fenómeno. Dice que es una persona que olvida la formación que fue aprendida anteriormente, normalmente en la niñez, y la recuerda posteriormente sin saber su origen. Los estudiosos además aseguran que la persona que en determinado momento comienza a hablar otras lenguas no son conscientes de ello, y además las palabras que emiten en la mayoría de las ocasiones no tienen un significado específico. Ahí incluso iremos desgranando algunos textos, pero textos bíblicos, algunos de los más antiguos, testimonios de xenoglosia o de glosolalia, ¿no? Hay varias referencias en la Biblia. Algunos de los profetas, como San Marcos y San Lucas, hacen referencia a que la primera demostración pública que hizo Cristo tras ser bautizado fue realizar un exorcismo. Bien, pues en ese exorcismo estaba predicando en la sinagoga de Cafarnaú cuando uno de los presentes comenzó a lanzar improperios contra Jesús en distintas lenguas. Entonces el Mesías le dijo: dejadlo en paz y salir de él. Inmediatamente el hombre cayó al suelo dando fuertes gritos mientras salían los espíritus impuros de su cuerpo. Incluso Pablo decía en Corintios 12 que no todos teníamos los mismos dones y que solo algunos pocos tenían el don de hablar lenguas. Bueno, el cine también ha tenido mucho que ver en esta historia. La ha popularizado, sobre todo a raíz de una película. Hoy vamos a recordar 2 en concreto, pero una que nos sigue poniendo los pelos de punta. Y yo es que, de verdad, Carmen, estamos aquí, miro para atrás, todo está oscuro, menos mal que en la nave de Juanma, donde está Cate, también hay un poco de luz, porque de verdad que a mí, yo no sé si es algo psicológico, imagino que son como las fobias, uno, pues bueno, se le han quedado ahí remanentes, ¿no? A mí todavía hoy, por ejemplo, ver en casa la película El Exorcista solo, pues sigue siendo una prueba, y mucha gente dirá, bueno, vaya cobardica, ¿no? Este que va de aventurero, pero cada uno tenemos nuestras taras, nuestros pequeños microtabús, ¿no? Quizá por esa cara, quizá por la historia que ya hemos contado de esa película, y quizá por algunos momentos. Escuchad bien los sonidos. Vamos a comparar a veces, en esta noche, ciencia y realidad con ficción y cine. Vamos a ver que todo se funde. El padre Carras, el atormentado padre Carras, uno de los personajes predilectos de este equipo, se acercaba, año 73, a esa niña, a Regan,
que en realidad ya contamos que era un niño, el caso de Mount Rainier, el caso que inspiró el bestseller mundial y la película. En un trozo que pasó más o menos desapercibido, quizás no tan espectacular como otros, se producía una escena fundamental. Ahora Carmen, que hizo ese estudio en Misterios de la Iglesia, su libro en edad, nos va a contar algunas de las señales que para la Iglesia eran clave de fenómeno paranormal y sobre todo de posesión demoníaca. Para la Iglesia, repito. La ciencia ha cambiado esas cosas. Uno era la xenoglosia. Y en este momento, en El Exorcista, se producía eso. Padre Carras, con una grabadora, empezaba a hacer preguntas. En la cama, atada, con la cara en carne viva, Regan, la niña. Magnífico día para un exorcismo. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. Mirabile dictu, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est. Bonjour. Quod nomen mi est. La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Regan? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. Oh, me sono Baruch, le dai forse, Baruch, Niremo, me sono. ¿Quién eres? Io malachen, no son. Oh, Nirem. La Iglesia Católica se llamaba Pedro Suñer. Se había encontrado con unos 100 casos. 100 casos, escuchad bien lo que os digo, cotejados por el obispo. Tenía que haberse estudiado perfectamente todos los libros de demonología, rituales romanum, toda una ciencia oculta de la que no se habla, una ciencia oscura. Y este hombre, como si fuera la película de William Friedkin, se dirigía a las casas y en ocasiones hasta él mismo sentía miedo. En aquella entrevista que yo desde luego no podré olvidar, muy cerquita de la calle Templarios, muy cerquita de la catedral impresionante de Barcelona, en ese ambiente de noche, yo también salí temblando. Pedro Suñer me confesó algunos de los casos, algunos de los datos, algunos de los nombres, que obviamente, a pesar de que seamos periodistas, también somos personas, no podemos dar. Pero sí podemos tener la esencia de lo que para Pedro Suñer era lo más impresionante. Escuchamos ahora, en este documento, al último exorcista oficial español de la Iglesia, que me hablaba cara a cara de algunos casos, de algunos diálogos. Se refería a uno con una niña de 9 años en perfecto latín. Otro síntoma también muy conocido, pues es el signo de hablar lenguas desconocidas. O sea, esto, pues, en algún caso yo lo he percibido, en concreto en latín, que yo los exorcismos practicaba en latín. Ajá. Y entonces ver que el otro te responde en latín, también cuando no sabe latín, ¿verdad? Entonces, claro, desde aquí hay algo. Carmen, ¿qué dice la gente? 7640. Pues ya nos están llegando muchas preguntas en ese 7640, palabra clave milenio, como Roberto de Vigo, que nos dice: ¿puede ser que las posesiones sean siempre llevadas a cabo por el demonio? Lo sabe, ¿no? Para diferentes culturas son otros demonios y otros seres, incluso hay posesiones celestiales, ¿no? Luego hablaremos de los místicos, que no era el demonio quien les azuzaba precisamente. No, hay además todo un estudio sobre las posesiones en las que son los penteconalistas, me parece que se llaman, los que dicen que la posesión se produce, la que produce la xenoglosia es por el Espíritu Santo, o sea que no son simplemente demonios. Sí, sí, claro, que les entra el Espíritu Santo y les influye y a veces hay que descartar, sobre todo, que se trate de una enfermedad mental, claro. Eso es lo primero que tienen que descartar. Y es más, hoy en día los exorcistas oficiales de la Iglesia Católica tienen que ir siempre acompañados de un psiquiatra o un psicólogo. Hoy vamos a centrarnos no en exorcismos. Recordéis que un día de verano hicimos otro programa de este tema centrándonos en el ritual del exorcismo, cómo se sigue haciendo en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar sobre todo, con profundidad, con detalles, de lo que es la xenoglosia. Quizás el elemento más extraño, pero hay otros, ¿no, Carmen? Hay otros elementos que la Iglesia en sus terminologías, en sus clasificaciones, considera como las bases. Vamos a ver, si Pedro Suñer, el exorcista de verdad,
o otros que le han cogido el relevo, como José Antonio Fortea, exorcista también, van a un lugar y ven, por ejemplo, la escena que siempre tenemos en mente, que suele darse en niños y sobre todo en niñas. ¿Qué tiene que ver para darse cuenta de que hay un tema serio? Hay algunos 3 o 4 datos que son importantísimos, ¿no? Aparte del don de lenguas. Suelen suceder en la mayoría de los casos que hay varios síntomas de posesión, tanto físicos como mentales. La xenoglosia de la que hemos hablado sería uno, el titanismo o fuerza descomunal para la persona, pues, por ejemplo, un niño tiene una fuerza descomunal en la que 4 personas no pueden sostenerlo y se arquea de esas formas que en un principio tú describías, como si hiciera el Pino Puente. También hay otras que son más extrañas, que se den, como son las dermografías. Dermografías. Es decir, aparecen palabras escritas en el cuerpo sin que nadie ni nada las haya provocado. Y esto ha ocurrido en varios casos de posesión demoníaca, en la que delante de testigos han descrito cómo se escribían esas palabras en el abdomen, los brazos de la persona poseída. Las dos más famosas, quizá la que les ocurrió delante de varios testigos a Robbie Mannheim, ¿no? El protagonista en el que se basó Peter Blatty para hacer El exorcista. Efectivamente, al niño durante una sesión de exorcismo, a Robert Mannheim, le salieron 2 palabras en el momento en el que los sacerdotes le hacen 2 preguntas. ¿De dónde vienen los seres que te poseen? Y se escribe en el abdomen infierno. Hell. Y en otro que dice cuál será la fecha en la que vas a salir, y ponen y nada más, en el cuerpo se escribe exit, salida. Por supuesto que vamos a estar navegando como siempre entre la creencia y, decíamos, la ciencia, los datos fidedignos. Horacio Ruiz es uno de los hipnoterapeutas que más ha profundizado médicamente en el asunto de la mente. Va a ser solo una de las varias opiniones, digamos, más escépticas en este tema, hay que tener los pies en la tierra, pero nos cuenta la teoría de por qué se nos puede quedar un idioma a nosotros en la mente y empezar a hablar una lengua que no conocemos. Dicen también que la mente es como una esponja, que hay incluso capacidad y que hay cursos de idiomas que están utilizando el sentido captativo del cerebro cuando estamos durmiendo y no somos conscientes de que aprendemos. Cintas magnetofónicas que aprendemos y memorizamos y no somos conscientes de ese trabajo. Bueno, nos lo cuenta Horacio Ruiz. No, ha habido otros casos, lo que pasa es que ya digamos que idiomas más cercanos, como puede ser el inglés, como puede ser el francés, claro, ahí las teorías o las explicaciones es que de alguna manera, como el inconsciente parece ser que lo capta todo, pues que aunque una persona no sepa este idioma, una persona que habla español, pues de alguna forma ha recibido en conversaciones, en el cine, etcétera, y que de alguna manera ha quedado su inconsciente impregnado y luego sin saberlo pues lo repite, ¿no? O sea que eso no tiene que ser ningún fenómeno ni paranormal. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Katia Rocha hoy viene en Ponferrada con la historia, estaba más contenta, ahora viene con cara un poquito demacrada. Sí, y pero con lo que no papeles... saben los oyentes es que tú cada vez que pones un documento estos que me da mi miedo, me miras así como con sonrisilla, anda. Bueno, en primer lugar, como has dicho, en Ponferrada, muchos oyentes que nos escriben mensajes que estuvieron compartiendo con nosotros esa noche en el Teatro de Ponferrada. Noche mágica. Uno de ellos, por ejemplo, nos dice: soy de Ponferrada y vivo enfrente del castillo, es grandioso. Gracias por venir al Bierzo y hablar también de nuestra tierra. De verdad que gracias a los oyentes por lo bien que nos trataron allí. Por cierto que en la página amiga de este programa, como siempre, ikerjimenez.com, ya está nuestra crónica fotográfica y gastronómica también casi de lo que vivimos allí en Ponferrada. Bueno, 2 mensajes sobre todo por la cantidad de dramatizaciones que estamos regalando. La gente se pelea por ellas. Por ejemplo, dice Joaquín de Zaragoza: el caso de un exorcismo iría genial para una dramatización. Seguro que la abordaríais. Un saludo. Pues muy interesante, muy dura, pero el caso de un exorcismo podía ser el Robbie Mannheim, y en España también ha habido casos que podrían dramatizarse, ¿no, Carmen? De exorcismos más o menos bien conocidos. En España ha habido uno, sobre todo en Zaragoza, en el que una niña en un colegio pues mostraba todo tipo de aversión a lo que eran las figuras de la Virgen, de los santos, a cualquier estampa. Incluso se le hacían pruebas cerrando en sobres diferentes papeles en los que no había nada escrito, y en otros pues metían estampitas de alguna Virgen, y ella lo reconocía incluso sin abrir esos sobres porque decía que la quemaban. Bueno, ese exorcismo se llevó a cabo en la capilla del colegio. Año 34, si no recuerdo mal. Ella guardaba las hostias consagradas porque su hermano pertenecía a una especie de logia que luego con esas hostias realizaban un tipo de ritual, y la niña sí que es cierto que cuando entró a la iglesia
el exorcista oficial que llevó a cabo el ritual, pues confesó que cuando nada más entrar en la iglesia esa niña comenzó a levitar por encima de los bancos hasta llegar al altar. Allí se cayó y la pudieron realizar el ritual, quedando luego como una persona completamente normal que no se acordaba absolutamente de nada. El exorcista era el padre Francisco de Paula Solá. Hay oyentes que nos preguntan que cómo se puede localizar un exorcista. Pues acudiendo al obispo de su diócesis sería lo más conveniente. Sí, lo más lógico, normal, ¿no? Sí. Aunque incluso hoy en día, y luego vamos a tener una entrevista con un exorcista de hoy, de la Iglesia Católica, hay hasta una web de información, pero solo para exorcistas, pero para ayudarse entre ellos en todo el mundo. Es algo increíble. La tecnología también ha llegado a este mundo que parece arcaico, ¿no? Otro nos comenta que en la iglesia a la que acuden sus padres es habitual que ocurran estos fenómenos lingüísticos tanto con el pastor como con sus ovejas, sin considerarse demoníaco, que por qué lo vemos tan claro, no, es que hay otra historia que habría que puntualizar muy bien, y con todo nuestro respeto, que sobre todo es algunas corrientes de las iglesias evangélicas, que, oye, además a mí me parece fabuloso, que hacen sus cánticos, hacen sus historias. Para mí nadie tiene la razón ni deja de tenerla. Entonces sí que es cierto que en estas congregaciones, que además en España y en determinadas culturas, digámoslo así, ha arraigado muy fuerte, pues el Espíritu Santo, como ellos dicen, o la gracia divina, entra en cada uno de ellos y se llegan a hacer demostraciones. Yo tengo algunas grabaciones que si queréis un día traeremos, donde se habla, a veces dicen en arameo, luego lo descubriremos con lingüistas, a ver si es arameo de verdad o no. Ray de Pucela nos dice que ha oído que la mayoría de estos casos están relacionados con enfermedades como esquizofrenia. ¿Podéis explicar algo de esto? Por supuesto, hay una gran parte, es más, escucharemos a los exorcistas y creo que dan como mucho un 10%. Pedro Suñer hablaba de 100 casos investigados, imaginaos cuántos desechados, y de los 100, solo 10, y que les impresionaron a ellos de verdad, a la comisión, solo 3 o 4. Vaya 3 o 4, porque una niña de una barriada respondiéndote en latín perfectamente, creo que es alucinante. Vamos con la última, Katia. Conchi de Alcoy dice que está con su hijo en el campo a oscuras. Siempre que empieza el programa se van los dos en el coche al campo a escuchar ahí el programa. Y otro oyente que nos dice que con quién tiene que hablar para que trabajemos todos los días. Bueno, os esperamos con un montón de cosas, no os lo perdáis. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edaf. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Noche de xenoglosia, ha tenido personas que han hablado en otros idiomas incomprensibles. A veces eran lenguas prácticamente muertas, como puede ser el arameo. Mejor que nos explique él. Yo creo que hay que prestar muchísima atención a lo que nos diga el padre José Antonio Fortea. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Xenoglosia, glosolalia, don de lenguas. ¿Estamos hablando de ficción, José Antonio, o de una realidad que vosotros habéis constatado en alguna ocasión? Bueno, si estamos hablando de ficción, estamos hablando de una ficción orquestada en todos los países del mundo donde está la Iglesia Católica, a través de sacerdotes que, designados por sus obispos, de pronto, sin haber a veces tenido contacto nunca con este campo, todos refieren lo mismo en sus informes finales, y es que esas personas, a veces niños, hablan lenguas desconocidas, normalmente no se sabe qué lenguas son, y esto está comprobadísimo, entienden cualquier lengua en la que se les hable. Yo les he hablado en hebreo, les he hablado por supuesto en latín, y aunque sean niños de 9 años, lo entienden perfectamente y responden con toda precisión, porque ya busco hacer preguntas o dar órdenes muy específicas. Usted lo cuenta con naturalidad. Bueno, porque ha visto estas cosas, pero es realmente impresionante, porque imagino que uno no se puede acostumbrar a preguntar en latín, no sé, a un niño, y que le responda, y además en un latín imagino que perfectamente enhebrado, ¿no? O sea, que no es algo aprendido así a golpe, sino que tiene un sentido todo eso. Bueno, la persona posesa habla en el idioma que nosotros entendemos, salvo en idiomas desconocidos que no entendemos. Entiende latín, entiende griego, hebreo, cualquier idioma, coreano, porque se ha hecho la prueba en Roma, hablarle a una persona en italiano, en alemán y en coreano y entenderlo. Lo que pasa es que ellos no suelen hablar en idiomas que nosotros, por lo menos hasta ahora, ya hemos identificado. Eso es un asunto que todavía estamos
investigando. Las personas que tienen el don de lenguas, esas sí que normalmente suelen hablar en hebreo o arameo o lenguas semíticas, aunque no sea exactamente la de Palestina de hace 2000 años, pero lenguas de esa zona. No sé por qué, francamente no lo sé, pero esto sí que lo he comprobado yo, y sí, es una cosa ya muy comprobada. Lo que no sé es la razón, francamente. Oficialmente, José Antonio, la Iglesia, ¿qué dice? ¿Hay alguna opinión, digamos, compartida por todos? ¿A qué se puede deber este fenómeno? Pues los oyentes me imagino que oían ayer alguno de ellos esa espantosa película Stigmata, sí. Que bueno, es una película que no refleja para nada la realidad, en nada, ni siquiera la de los que nos atacan. Muy hollywoodiense, ¿no? Muy. Sí, bueno. No refleja ni la postura de la Iglesia ni la de los que nos atacan. Realmente es un guión que, bueno, ya se ve que los guionistas no sabían por dónde salir y optaron por mezclar todo lo que pudieron en un guión Pixar que no va a ningún lado. Pero sí que es cierto que pues en el Vaticano hay una sección que sí que pues tiene sus estudiosos en esta materia, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque claro, estas cosas suelen afectar a aspectos concernientes a la fe en general y a veces incluso al dogma. Entonces sí que hay una serie de personas pues que están continuamente haciendo informes, mirando, y yo les puedo asegurar a los oyentes que contrariamente a los guiones que aparecen en las películas, el asunto se ve con una objetividad que si pusiéramos allí a un ateo, que a veces cogen a expertos en una materia ateos, pues no podría pedir más. Yo me acuerdo ayer, mientras jugaba mi partida de ajedrez después de cenar, que vi un trozo de la película y decía, es que ¿qué has cogido entre ser científico o sacerdote? Eso nunca jamás lo va a decir un cardenal, nunca, porque la verdad es la verdad, y por lo tanto un sacerdote, fíjese, aunque lo pidiera el Papa, no puede mentir. A mí me ordena el Papa, di una pequeña mentira piadosa. No puedo, porque todo poder de toda autoridad eclesiástica acaba donde empieza el pecado. Desde el momento en que una orden sea pecado venial, ya no digo mortal, esa orden es nula de propio derecho, la de quien la dé. José Antonio Fortea, experto en demonología, que hizo queremos recordarlo, esa tesis, ese libro, Demoniacum. ¿Hay algún relato robot del que tiene esta facultad para hablar lenguas extrañas o que en un trance produce xenoglosia, glosolalia? ¿Habéis estudiado o han estudiado más mujeres, más niños, más ancianos? Hombre, sí que son más mujeres y tampoco sé cuál es la razón. Todos los que atendemos casos de posesión en cualquier parte del mundo, todos le dirán que por lo que sea hay más mujeres posesas. No se ponen ellas más en el peligro. Tampoco creo que se pueda decir que son ellas más las que recurren al sacerdote. No pienso que esté por allí la razón. En este campo hay más cosas que desconocemos que las que conocemos. ¿Y el mensaje? ¿El mensaje tiene algún tipo de coherencia o se repite aunque varíen las circunstancias sociales? Pues yo una vez a un poseso le ordené en el nombre de Jesús con toda solemnidad que lo que acababa de decir lo dijera en un idioma que lo entendiéramos. Y con una voz horrible me dijo, no me pidas eso, porque si no oirías cosas horribles. ¿Lo más impresionante que usted ha tenido delante ese caso o hay algún otro que pudiera recordar aquí para los oyentes? Hombre, a mí siempre me impresionó mucho, quizás en este aspecto de las lenguas, lo que más, cuando yo una niña de 9 años en un hospital, yo vestido con bata blanca, no sabía para nada que era sacerdote, sus padres no creyentes, de hecho ni habían bautizado a la niña,
en un último recurso ante una enfermedad que los psiquiatras, ya todo el equipo les había dicho no sabemos lo que tiene después de una semana de ingreso, pues yo llego, le pongo una serie de pruebas de concentración, le digo voy a probar tu concentración mientras tú vas repitiendo esta serie de números y letras, yo voy a hablarte, pero tú no me atiendas a lo que yo digo, tú sigue. Yo le dije muchas cosas y después de varios minutos intercalé esta frase, dicha en tono normal, para que no sospechara que era algo religioso. De hecho, yo iba con bata blanca. Le dije, in nomine Jesu, dic nomen tuum. Y al instante, aquella niña se volvió a su madre y le dijo, mamá, el demonio me dice que le está preguntando su nombre. José Antonio Fortea, autor de Demoniacum en Belacqua, la gente siente algo que a veces es expectación, a veces también miedo y a veces asombro. Así que José Antonio Fortea, le mandamos un fortísimo abrazo y le esperamos aquí en el estudio central de la cadena SER. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. 7640, la verdad es que han causado pavor las palabras de este exorcista, del padre José Antonio Fortea. Hombre, es que lo de la niña diciendo el diablo me dice que le diga su nombre, madre mía. Por ejemplo, Sergio de Madrid nos dice, estoy esperando para cargar prensa y ya estoy asustado, verás cuando salga a la carretera. Hola, estoy solo en el parking trabajando y estoy que no veas, suena algo y me entra algo, pero me gusta. Trabajo en una urbanización, tengo los pelos como escarpias, veo demonios por todas partes, nos decía Félix desde Marbella. Hay que ver, tengo 50 años y es la primera vez que me hacen pasar miedo. En cierto modo, gracias. Bueno, pues ahora más que nunca vuestra colaboración. Vamos a poner el documento íntegro. Yo sé que depende del lugar donde estéis, después de hablar con Fortea, después de ver a especialistas en el mundo de la mente, después de escuchar al exorcista Pedro Súñer, pues es difícil centrarse. Pero os pido vuestra atención casi médica de las palabras, de los sonidos, porque quizás se interpreten de otra forma. Aquí los escuchamos como un cañón. Juanma nos lo pone, ¿verdad, Carmen? Y aquí en los cascos suena que retumba. Y nosotros mismos nos impresionamos. ¿Algún dato más que te gustaría dar a la audiencia para esa fotografía de esta sesión, varias a las que tú y yo habíamos acudido? ¿Alguna fotografía, algún detalle necesario? Pues sí, que escuchen con atención porque hay algunas palabras que sí que se entienden, porque la chica que presuntamente está poseída dice entre medias algunas palabras que se dirigen incluso al sacerdote que está realizando el exorcismo, van contra él según lo que diga, según las oraciones que diga. Ella en algunas ocasiones hasta insulta. ¿Te acuerdas cuando estábamos allí durante 3 horas y media? Era impresionante ver a aquella chica con la que luego, después de salir del trance, pudimos hablar tranquilamente. Y la verdad la tenía muy afectada, ¿no? Eso es, tenía una expresión que en algunos momentos a mí me recordaba a los animales, y hay que decirlo así. Incluso gruñía cuando le acercaban las estampas de la Virgen, que se las pasaban pues por la cabeza y por el cuerpo, mientras 4 personas la sujetaban, sin poder casi sostenerla en esa especie de colchoneta sobre la que estaba tumbada. Y sobre todo una cosa que a mí me impresionó muchísimo, en esas 3 horas y media que duró el exorcismo, en ningún momento dejó de tener los ojos completamente en blanco. Pues esto no es ficción, esto no es ninguna película, no es ningún fragmento, aunque se le parece mucho realmente, sino que ocurre en pleno siglo XXI, en la era de las telecomunicaciones, en la era de Internet, de los satélites, de los trenes de alta velocidad. Comparte con nosotros esa misma vida moderna, esta otra historia, este sentimiento ancestral, este sentimiento profundo del miedo ante lo desconocido, desde luego, y de la presencia extraña, dicen algunos, del mal. Acudimos a una de las sesiones con un psiquiatra, luego diremos lo que nos contó. Y yo quiero que ahora vosotros, desde vuestra casa, 7640, vuestra vía de comunicación siempre con nosotros, Palabra Milenio, nos digáis, vamos a dejar un tiempo, ¿qué escucháis? ¿Qué os parece? ¿Os parece algún idioma? ¿Os parece algún lenguaje? ¿Escucháis algo? Porque luego vamos a hablar, porque como Katia Rocha es tremenda y lo consigue todo, nos ha conseguido el máximo experto de arameo, hebreo y árabe. ¿No es así, Katia?
Sí, me dice que sí. Arameo, hebreo y árabe, ni más ni menos. Profesor de la Universidad de Barcelona. Auténticos científicos y estudiosos, esos son los que vienen a Milenio 3. Para intentar poner un poco de luz. Pero quiero que vosotros primero lo analicéis. ¿Qué os suena? ¿Qué os dice? ¿Qué os sugiere todo esto? No sé si decir lo siento, pero cuando van a ser las 2:20 de la madrugada, en el estudio de la cadena SER, os ponemos este otro documento, Exorcismos en España, de la Iglesia Católica. En el nombre santísimo de Jesús, venga. Reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. Reza el salve en nombre de Jesús. En nombre santísimo de Jesús, reza el salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, hazlo. Hazlo en el nombre. Para que sirva de testimonio, para que haya no lo puedes evitar. Venga. Milenio 3. Pues ahí estaba ese trozo, no queremos ponerlo más, es muchísimo más largo, pero consideramos que ya hay un momento en que, hombre, puede ser hasta nocivo, ¿no? Porque estamos recibiendo mensajes de gente, claro, algunos que están en carretera, algunos que igual están esperando una asistencia en carretera, gente que trabaja, pues no sé, de guardia en un cementerio, y yo me intento poner en su lugar. Crea uno en lo que crea, sea lo científico que sea, o sea lo escéptico que sea. Estar hoy en una garita, en un lugar oscuro, escuchando esto es duro. Hemos escuchado una sonoridad, una forma, desde luego si es un idioma, está articulado en violencia, está articulado en deseos de mal para el sacerdote que está oficiando el exorcismo, sin duda alguna. Y repito que esto lo hemos presenciado por lo menos en 2 ocasiones, en sendas sesiones con un psiquiatra delante, con un compañero periodista criminólogo, y durante 4 horas cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos cierta noción de que desde luego esto no es ningún fraude, porque nosotros hemos visto y hemos incluso emitido algún trozo de las emisiones anteriores. Pero vemos que hay un proceso. Cuando nosotros estuvimos observando este caso que tanto preocupaba a esta persona de la Iglesia, comprendimos que, bueno, había algunas palabras sueltas, pero curiosamente esas palabras sueltas se han convertido en una especie de enhebrar palabras. El asunto es que será algún lenguaje, será algún dialecto, tendrá algún significado, se podrá poner del revés. Quiero vuestras opiniones. Pues en ese 7640 sobre todo nos dicen lo que han entendido que la chica dice contra el sacerdote, maldito zorro o bandido. Es las palabras que identifica la mayor parte de la gente. Como un insulto como antiguo, ¿no? También Hugo de Asturias nos dice que hay palabras en rumano. Rumano, que primer le suena dato. a rumano. Ajá. Otro amigo que nos dice que hay palabras en árabe. En árabe, que le suena a árabe. Hombre, nos gustaría mucho, porque la audiencia que tenemos no nos la merecemos, que quien sepa alguno de estos idiomas o quien identifique, por ejemplo, el rumano, que desde luego imagínate, Carmen, la idea que por ejemplo puedo tener yo de rumano, ¿no? De Bucarest, pues que nos digan ellos qué palabras pueden ser, o si es posible, y si queréis, y si tenéis aguante, pues igual podemos poner algún trozo si identificáis algunas palabras. De momento, otro rumano amigo y que árabe. nos dice, nos estáis haciendo pasar un miedo terrible esta noche a todos. Yo creo que no habla ningún idioma. Ningún idioma. Importante, estoy apuntando aquí, no lo estoy haciendo, estoy apuntando. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado a Fortea, y Suñer también lo ha dejado caer, a veces los lenguajes no es que los podamos comprender, es que parece que tienen estructura, algunos lingüistas lo estudiaron, estructura, variación de palabras, pero no se corresponden a ningún lenguaje conocido. Por ejemplo, en algunas grabaciones se hizo, lo llevó al cine espectacularmente la película del Exorcista,
era la cinta a la inversa. En este caso se ha hecho la prueba, ¿verdad, Carmen? Sí, hemos realizado la prueba de escuchar pues el documento al revés y no había ninguna frase ni ninguna palabra inteligible. Os pedimos eso, colaboración. ¿Qué habéis escuchado? Fíjate, ¿Qué hemos escuchado? Otro amigo nos dice: me ha parecido escuchar Jesús dicho en arameo. Lo he oído varias veces. Jesús. En la SER. Gente que nos está escuchando pues desde lugares como un hospital, como Chari de Granada, que dice que está cuidando a una señora a oscuras y que no deja de mirar al pasillo. Bueno, pues os parece, tenemos rumano, tenemos árabe y mucha gente que dice ningún idioma, algunos arameo, que es un idioma recurrente, una lengua que no es muerta del todo, dicen muerta, pero se habla en algunas pequeñas aldeas, lo hemos descubierto hoy. Muchos como Antonia de Terrassa, que lo identifican con el árabe. Árabe, ¿no? Bueno, pues vamos allá con el primer análisis, porque si nosotros recibimos esto, lo lógico es que los pongamos en los oídos, nunca mejor dicho, de los mejores expertos. Que intentemos elevarnos un poco de la imagen de fuerza, de terrible, de violencia que dan estas palabras. Repetimos, esa chica con los ojos en blanco. Las contorsiones, Carmen, que también son un elemento importante, ¿no? Dentro de los poseídos, contorsiones imposibles, como nosotros las pudimos ver. Titanismo, sansonismo, una fuerza tremenda. Aversión a las imágenes y, sobre todo, hablar en lenguas. Pero, ¿estaba hablando realmente en lenguas? ¿Era un idioma incomprensible? ¿Era arameo? ¿Era árabe? Nosotros, como sabíamos que la mayoría de casos, que luego comentaremos, hacían referencia a hebreo, arameo y árabe, hemos encontrado, como os decía antes, a esa persona, la idónea. Creo que la única en España, de las únicas, se controla a la perfección arameo, hebreo y árabe, porque es profesor de esas disciplinas en la Universidad Central de Barcelona y él es Francisco del Río. Le pedíamos que escuchase este documento y le pedíamos un análisis que es este. Yo he escuchado el documento, en principio siempre hay una cierta dificultad en la escucha, al sacerdote en cuestión se le escucha relativamente bien y esta señora pues se la escucha fundamentalmente balbucear, es decir, yo lo que he podido escuchar mejor dicho con el documento, pues es que la persona en cuestión balbucea, ¿no? Personalmente creo que no dice nada inteligible, excepto al final que dice algo en castellano, no quiero, me parece, y también lo dice balbuceando, se puede escuchar al final un poco, el resto es puro balbuceo. Las lenguas semíticas son lenguas en las cuales importan, el arameo es una lengua semítica, como otras lenguas, el árabe o el hebreo, son lenguas en las cuales el consonantismo y la pronunciación de las consonantes es bastante importante para entender lo que está diciendo la persona. El consonantismo es importante. Y entonces, si uno escucha el documento, excepto un momentito al principio, se da cuenta que fundamentalmente lo que está pronunciando son vocales y de un modo muy gutural, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que no está diciendo nada. Y en el caso de que lo está diciendo de un modo tan ininteligible que no es comprensible. Esa es mi opinión. Joshua, ¿no? Joshua, como nos apunta Gema de Logroño, que en la grabación a ella también le parece escuchar Jesús en arameo. Bueno, y estaba el análisis del profesor Francisco del Río. Para él hay una cadencia constante de consonantes, una guturalidad, pero no, desde luego no pude identificar ninguna palabra, a mí me ha sorprendido, ni en arameo, ni en hebreo, ni en árabe. Por lo tanto, ahí estábamos todos los que pensábamos, me incluyo en esa teoría, más o menos equivocados. Hay que acudir a la ciencia para saber qué nos encontramos. ¿Quiere decir eso que la chica está fabulando? ¿Quiere decir, como nos dijo el psiquiatra, el doctor Gaona, José Miguel Gaona, que era un caso extremo de una especie de histeria que puede provocar fenómenos extraños? Pues quién lo sabe. Yo recomiendo, que además se publicaron hace poco los trabajos de un estudioso de la mente, precursor de la psiquiatría moderna, Charcot, que hablaba de las histerias. Hemos encontrado hace poco un libro con los grabados y fotografías de estudio de algunas histerias muy severas, y os aseguro que eso es pura posesión, puro caso de exorcismo. Ojos en blanco, bocas desencajadas, gritos, alaridos, se reflejan en unas fotografías que no tienen sonido, pero como si lo tuvieran. En celdas muy mugrientas, hay que decirlo. Así experimentaba la ciencia hace tan solo unos años. ¿Dónde está la frontera entre el mal, lo que la religión dice que es el mal, y lo que la ciencia dice que es deformidad? Nos preguntan muchos por casos concretos, y hay uno que sí que pudo ser investigado científicamente, donde además confluían dos cosas. Una supuesta no resurrección, sí
muerte aparente que vuelve a la vida y encima lenguajes extraños. Carmen, ¿nos recuerdas ese caso que es muy poco conocido en España? Pues en julio de 1935 salía publicado en la revista de Metapsíquica un suceso que revolucionó a la comunidad internacional, a la comunidad científica internacional. La protagonista era una chica de 16 años, Iris Fardazi, que en agosto de 1933 había fallecido en su domicilio de Budapest. Los médicos incluso extendieron el certificado de función, pero a los pocos minutos la chica comenzó a respirar de nuevo. Al cabo de los días reaccionaba, se movía, miraba, hablaba, y cuando habló, la sorpresa fue mayúscula, ya que no lo hacía en su idioma, que era el húngaro, sino que lo hacía en castellano. Esta chica nunca había estudiado nuestro idioma, ni nadie de su familia lo hablaba, y lo más curioso es que Iris ya no sabía hablar el húngaro, su lengua natal, aunque entendía ciertas palabras. También dijo que ella era Lucía Altares de Salvo, una española de 40 años que acababa de morir en España. La policía investigó el caso, verificaron que la chica nunca había estado en España, tampoco hallaron a esa tal Lucía Altares en la dirección en la que Iris les daba. Y los espiritistas que estudiaron el caso también aseguraron que se trataba de un caso de reencarnación inmediata. En los 3 primeros minutos de la muerte, cuando el espíritu de la joven se elevaba, otro espíritu la poseía. Por el contrario, el doctor Rudolf Uti, que investigó junto a los policías el caso, era contrario a esta teoría espírita y explicó que podría tratarse de que Iris en su infancia grabó en la memoria el idioma español que pudo oír en Hungría y lo conservó por pantomnesia. Pantomnesia, otra palabra que tenemos que aprender, ¿no? Pantomnesia inconsciente. Hasta que afloró a su consciente a los 16 años debido a ese grave trance que había sufrido. Eso que nos decía Horacio Ruiz, es decir, la facultad increíble, como alguien cuando tiene un accidente, un golpe en la cabeza y pierde el habla. Es como un disco duro que se borra, que se formatea radicalmente. Sin embargo, parece que tenemos esas facultades, sí, esas facultades desconocidas, ese sexto sentido, que todos quizá lo llamamos de serie, y que nos permite aprender cosas alucinantes. Por ejemplo, escuchar frases, trozos en nuestra infancia sin ser conscientes de ello, pues igual una pareja de turistas alemanes que pasa al lado, y eso, imaginaos, por ejemplo, con mi edad, 31 años, pues 31 años después, o 30 años después, yo he escuchado con un año eso, y se me ha quedado en algún recoveco del cerebro, en alguna celdilla de la gran colmena de nuestra mente. ¿Es apasionante o no? Vamos a aprender muchas más cosas con los especialistas. Nos damos cuenta de que el cerebro es el gran misterio, de que el cerebro puede estar tintado por nuestras creencias, por nuestros miedos, representarse de esa forma tan atormentada como esta chica. Esta chica que, quién sabe, yo no lo sé, pero quizá hoy, quizá esta noche, haya tenido de nuevo un exorcismo. Katia, traes muchísimos mensajes, la gente sí, encantada con el programa, pero sobre todo encantada, hay que decirlo, nos quitamos méritos con las dramatizaciones. Con las dramatizaciones que mucha gente las está pidiendo, pero es que hay más, hay oyentes que nos piden que por qué no sorteamos también la grabación con este exorcismo que estamos emitiendo, o sea, no que podemos. Es que a los oyentes les gusta. Claro, pero no podemos. Es más, tenemos muchas grabaciones de esas sesiones y por nuestra grabadas. Promesa de no dar nombres ni apellidos, que eso lo cumplimos a rajatabla, por algo estamos en la SER, no vamos a dar ningún dato. También oyentes que nos escuchan de las casetas en la Feria de Sevilla. Tú fíjate que ambiente. Bueno, que ambiente ahora. Oye, hay que reposar un poquito. Como pongan esto en una caseta. Un par de finos en estos momentos. Nuestros saludos a Sevilla y menos mal que viene Katia para quitar un poquito de presión, porque si no estaríamos ya haciéndolo pasar mal a alguna gente y no es nuestra motivación. Pues bueno, en Sevilla un par de finitos y luego a seguir con el programa y luego con los bailes, ¿no? Una pregunta personal que os hacen a vosotros. Después de vuestra experiencia, ¿creéis en el diablo, en el mal? ¿Creéis en estos exorcismos? Esa, en una bandeja, como hacía Iturriaga en sus tiempos, en una bandeja al tablero, te la paso. Las Carmen. Preguntas comprometidas siempre las contesta Carmen Porter. Por supuesto. Pues mira, es como las meigas. No se sabe, a ver las haylas, dicen algunos. Es cierto que sí que ha habido pues casos de exorcismos que hemos podido estudiar y son realmente impresionantes y te tienes que creer lo que expertos y sacerdotes de la Iglesia Católica han visto con sus propios ojos y han vivido en sus propias carnes. Yo no estoy muy segura de que todos los casos que hoy en día se toman como posesión demoníaca o posesión diabólica sean ciertos. Más bien, la mayoría de ellos, incluso tú decías antes el 10%, yo creo que el 1%, sería un caso extraño que a lo mejor dentro de unos años pues la ciencia puede descubrir que se trata de otra cosa y no de la posesión por el demonio. Tampoco te has mojado mucho, ¿eh? Yo me voy a mojar más. Yo creo que sí existe el diablo porque lo estamos viendo todos los días, ¿no?
Jolín. Bueno, otro oyente que nos pregunta el mal. Que por qué los poseídos hablan en lenguas antiguas y no en francés o en italiano, para que les entendamos todos. Pues no, porque hay casos, ahí veíamos el caso de esta chica húngara que hablaba en castellano. Claro. También nos pregunta otro oyente que por qué no publicamos una revista de Milenio 3 con todos los temas del programa. Estaría genial y sería un exitazo. Bueno, pues viendo el seguimiento que por fortuna nos prestáis, sí que sería un exitazo. Hay que empezar a pensarlo, compañeros. Sí. Bueno, habrá dice que Juanma que sí, fuerzas, dice que él se apunta, Vale, el que nos revele los misterios de las músicas. También nos piden que sorteemos las músicas, mucha gente en el programa. Y otros que recomiendan, fíjate, los oyentes ya nos recomiendan libros, pero este libro ya lo conocemos. Nos recomiendan que leamos el libro Misterios de la Iglesia, que ha escrito Carmen Porter y que ha publicado la editorial EDAF. También hubiera sido un regalo, y es que ya, mira, ya no sabemos qué regalar. Ya no sabemos qué regalar, pero intentamos regalar una cosa por programa, no lo puede decir todo el mundo, Este programa te va a gustar, este mensaje, te va a gustar. Piquera, de Villafranca de los Barros. ¿Villafranca de los Barros, me dices? Nos dice, ¿cuándo vas a hablar de los estigmas o del mal de ojo? Pues no voy a hablar ni de estigmas ni de mal de ojo, voy a hablar de algo que pasó en tu pueblo. Y además ahora mismo, Villafranca de los Barros. Katia, nos vamos para allá ahora mismo, Villafranca de los Barros. Nada es coincidencia, creo que Katia no lo tenía preparado, porque Katia no sabía que exactamente en este momento íbamos a cambiar el rumbo, ¿verdad, Carmen? Pues sí, vamos a contar uno de los casos más extraños, además, que ha sucedido en nuestro país. Extraño por la edad de la niña y extraño por la cantidad de testigos que afirmaron y firmaron incluso en actas lo que habían podido vivir en sus propias carnes. Bueno, pues la nave del misterio coge sus turbinas repentinamente, así como suena, y se marcha a Villafranca de los Barros, provincia de Badajoz, donde yo me encontré con uno de los casos más impresionantes que pude. Villafranca de los Barros. Estábamos en pleno siglo de oro, siglo XVII, y a los que vais a saber más que nosotros seguro, de latín. A mí el latín se me perdió ya en el umbral del tiempo. Tengo algunas teorías de lo que dijo. Os adelanto algunas de las palabras que más de 17 testigos, entre ellos los alcaldes, los alguaciles, el sacerdote, el médico, tomaron de aquella niña. Cuando la archivera Pilar Casado, a la que mandamos otro abrazo, hizo el milagro. Se dio cuenta de que había algo importante. Toda una investigación. Testimonios que vieron a aquella niña levantarse con 3 meses, era un bebé, ponerse de pie sobre un sillón, dar tiempo al médico José de Rivera Padua, médico de Villafranca y Almendralejo, avisar al resto de vecindad y observar cómo aquella niña, con voz diabólica, según decían, riéndose, decía varias palabras en latín. Escuchamos el testimonio exacto, viajamos 3 siglos en el tiempo, del licenciado y médico José de Rivera Padua, preguntado en aquel juicio especial, el único quizá en la historia, por un caso de xenoglosia. El pasado sábado, en que se contaron 12 días de este mes de septiembre, entre 7 y 8 de la noche, estaba este testigo en las casas de su morada, en una sala donde tiene su estudio en compañía de María Batista, la cual tiene una hija de 4 meses, poco más o menos, que se encontraba reclinada sobre el brazo de su madre. Y este testigo quiso salir de la casa y, yendo a tomar su capa, miró a la dicha niña, a la que llaman Antonia, la cual, con gran violencia, comenzó a levantar los brazos y piernas, poniéndosele la cara muy roja y sanguinolenta. Juzgué que le daba algún accidente a la dicha criatura cuando me acerqué para ver cómo se puso en pie, con un movimiento brusco, y repentinamente empezó a decir las palabras Domus Austriaca Caput Tuum, comentando en tono bajo y acabando con mucha fuerza y violencia, mostrando en sí grande alegría y sobrenatural gozo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Enrojecida, con una risa que dio espanto a los presentes, decir aquellas palabras. Se investigó incluso si había algún hecho luctuoso, y parece ser que alguien dijo que 50 años antes había habido una riña de bandoleros
en la que uno sacó las tripas del otro a punta de navaja. Pero tendría algo que ver con ese contenido, nadie lo supo. Antonia Batista y su madre fueron recluidas en una especie de hospicio de la población fronteriza de Olivenza. Seguí su pista, intenté seguir su muerte y no hay nada, absolutamente nada. El tiempo, el olvido, se las tragó. Domus Austriaca Conteret Capuptum. Como digo, vuestra ayuda será importante. Sabemos más o menos lo que puedo decir, pero nos podéis orientar más. De momento pasamos al testigo Horacio Ruiz, hipnoterapeuta, quien nos va a hablar de cómo en algunos casos de hipnosis regresiva poderosa, potente, a la gente se le llega a deformar la cara cuando está reviviendo lo que parecen ser, cuidado, pongamos comillas muy grandes, vidas pasadas. Le escuchamos. Sí, además hay una especie de metamorfosis, de transformación, les cambia las facciones de la cara, el tono de voz cambia también y adoptan lo que se supone que es una antigua personalidad. Y además hay otro detalle interesante, y es que a veces te dan información de hechos y de acontecimientos que sucedieron en una época determinada, que no son hechos que históricamente se conozcan mucho, sino que a lo mejor aparece alguna referencia en algún diccionario, en alguna biblioteca, pero que no son hechos conocidos y que sin embargo se pueden constatar luego cuando investigamos, ¿no? Le hemos pedido a Horacio que nos cuente el caso más asombroso, que seguro que trataremos aquí en profundidad y con él. Caso de archivos investigados, Carmen, es impresionante. Lyon, 1800, documentos, alguien en un sueño hipnótico. Qué misterio ese de la hipnosis, de verdad, ¿no? Porque le estamos viendo constantemente, lo utilizan los médicos, se utiliza como espectáculo circense y no nos damos cuenta de que existe de verdad, y eso es absolutamente indiscutible. Pero ¿qué pasa cuando estamos en hipnosis? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? ¿Nos convertimos en autómatas? Hay gente que no solo ha hablado en lenguas, sino que ha dado información en esos idiomas. Información que luego, espantosamente a veces, para los investigadores, se ha corroborado. Es lo que le ocurrió a Horacio y a su equipo de investigación. Un caso les mandaba directamente a Lyon. Le escuchamos. Era una mujer que recordaba haber vivido en Lyon, en Francia, en 1800 aproximadamente, y durante toda la regresión pues adoptó la actitud, los gestos, el comportamiento como si fuera un monje francés de una orden religiosa, de un templo, o sea, de un monasterio determinado. Él recordaba el nombre, es el apellido sobre todo Sartre, y daba muchísimos detalles, ¿no? Durante todo el trance daba muchísimos detalles de cómo era el monasterio. Él había sido abad, ella, en esa supuesta vida anterior, como hombre, había sido abad del monasterio. Entonces, contando todas estas vicisitudes, claro, quedamos impresionados, y cuando salió del trance, pues lo que decidimos es hacer un seguimiento, puesto que había dado muchísimos detalles. Y dijimos, bueno, en 1800 aproximadamente, pues si eso es cierto, tiene que existir ese monasterio, o tiene que haber una referencia de que ha existido. Entonces empezamos a investigar tanto en Santiago de Compostela como en el Ayuntamiento de Lyon, en Francia, y efectivamente el actual abad del monasterio nos escribió, nos contestaron desde el Ayuntamiento, y las pistas que seguimos en Santiago de Compostela también, donde efectivamente ese tal Sartre había sido abad, había peregrinado, tenía las fechas concretas, y el monasterio tenía históricamente registrado, claro, en sus libros tenía que este abad había existido. Todo lo que había contado esta mujer catalana en trance correspondía a una realidad. Pues sí, amigos, muchos ya estáis más o menos en línea correcta. Parece ser que las palabras significan algo así como casa de Austria, aplastará o triturará cabeza. Casa de Austria triturará cabeza, triturar casa de Austria en cabeza. Bueno, ¿qué sentido tendría todo eso? Y sobre todo en una niña de esa edad. Carmen, ha habido incluso, tú que eres la jefa de documentación de este equipo, has encontrado datos de epidemias que se llamaron de xenoglosia. ¿Nos cuentas? Hay muchísimos casos a lo largo de la historia en el que se habla de xenoglosia o glosolalia. Por ejemplo, la alemana Santa Hildegard en el siglo XII, cuando entraba en éxtasis, hablaba y escribía en un idioma desconocido, que con el tiempo, al cabo de los años, se ha ido averiguando que se trataba de una mezcla de alemán, latín y hebreo. También después de la Reforma Luterana se dieron numerosos casos de xenoglosia. Hubo incluso una epidemia de niños de 15 meses que emitían sermones en perfecto francés, cuando el único idioma que habían escuchado era el holandés.
En Inglaterra se formó la Sociedad Unida de Creyentes en la segunda aparición de Cristo. Se les conocía como Shakers y su fundadora entraba en profundos trances después de realizar una serie de danzas rituales tras las cuales comenzaba a hablar lenguas desconocidas. En 1840, por ejemplo, se declaró incluso una epidemia a la que se llamó el mal del sermón. Era un entusiasmo histérico que se producía durante el culto y en el que la gente comenzaba a hablar en lenguas desconocidas. Y se elegía una lengua que siempre era arameo, y no sabemos por qué, el arameo como presencia constante, quizá porque el arameo desde tiempos de Jesús fue objeto de exorcismos, se practicaron exorcismos con él. Nos responde el profesor de la Universidad de Barcelona, Francisco del Río. Escuchad. También en la literatura aramea antigua pues existe toda una tradición de exorcismos en arameo que se han encontrado en distintos sitios, son muy curiosos y muy interesantes además, y que probablemente están relacionados con los antiguos exorcismos que se practicaban ya en Acadio, ¿no?, en la antigua Mesopotamia. Ciertamente esta gente creía en los demonios, ¿no? Preparaos porque vamos a escuchar otro documento, quizá no tan impresionante como un exorcismo realizado en España, pero sí un caso de xenoglosia pura y dura que motivó 1001 estudios. Se llamó el caso Irma. Carmen. Se produce en marzo de 1998. Irma es una mujer argentina de 35 años. Está en una regresión hipnótica, se la somete a hipnosis y ella empieza a recordar vidas pasadas. Dice una vez que más, la hipnosis, hay que hablar de ese tema. Habla de un lugar con una colina, a lo lejos se ven casas, empieza a hablar en un idioma extraño, dice que en esa otra vida se llamaba Olenka, que tenía 16 años y que sus padres eran lecheros. También que el padre quería violarla y en ese momento empieza a maldecir en esa misma lengua extraña. Se han analizado estas voces y al parecer son entre germanas y eslavas. No se ha podido saber más. Bueno, pues yo creo que lo mejor en estos momentos es escuchar ese documento excepcional de una de las grabaciones. Motivó interés de todo tipo. Algunos científicos de verdad inquietos por estos fenómenos pudieron acudir a unas sesiones. Y esta hipnosis además fue llevada a cabo por un psicólogo, por Armando Swarovski. Bueno, pues escuchamos a Irma en esa lengua que desde luego no conocía, en un momento de trance mental importante, en ese momento en el que alguien, el hipnólogo, quien sea, abre unas rendijas que no sabemos si controla bien o no, pero desde luego las abre y aparecen cosas que quizá muchos no quieran que salgan a la luz, pero ahí están los documentos. Caso Irma, en Milenio 3, la xenoglosia. Ze vegen me weer rood, weer rijdt de robot. Het is zo mooi, het is grijs, is breed. Nee, nog iets. Prach. Is morgen niet bach. Palabras desde luego que no sabemos lo que dicen, pero tienen un sentido, tienen como una sensibilidad muy concreta, ¿no? Además, que también sobrecoge un poco. También fuimos testigos, ¿verdad? Y que era una de estas regresiones hipnóticas de cómo una mujer entra, la hipnotizan además ante cientos de personas y comienza a hablar. José de Zor, el hipnoterapeuta que intervino. Y comienza a hablar un idioma completamente desconocido para ella. Que además uno de los asistentes a esas charlas era filólogo y lo identificó con un extraño dialecto proveniente del inglés muy antiguo, muy arcaico. Un sajón antiguo. Y una mujer de Albacete, repentinamente, que empezaba a describir, curiosamente, además, Carmen, una escena siempre de campiña y que se refiere siempre a la niñez o a la adolescencia. Desde luego, como digo yo, habrá que meterse de lleno en ese complejo, ¿no?, pantanoso, arenas movedizas, desde luego, de la mente, y de qué pasa cuando parece que retrocedemos en ella. Fantasías, lo que ustedes quieran, lo que vosotros queráis, pero desde luego impacta un buen rato. Como impacta que haya habido casos, nos lo cuenta también Horacio Ruiz, de lo que se llama xenografía, es decir, no solo hablarlo, sino escribirlo. La película Estigmata comentaba que en una de sus escenas ese momento en que el enviado, esa chica, Patricia Arquette, escribía de repente sin saber cómo, en una especie de escritura automática, en caracteres antiquísimos. Los casos ocurren, escuchamos a Horacio. Pues lo que me viene a la mente son varias experiencias personales que he tenido con algunos clientes, personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, y entonces se da el fenómeno de la xenoglosia, que como bien acabas de indicar, en lenguas extrañas, o en lengua extranjera, que la persona
en estado normal no conoce, en estado, digamos, cuando está despierto, y sin embargo durante el trance hipnótico puede acceder a esa información y saber manejar una lengua que en estado normal, repito, no conoce. Y el fenómeno, Iker, también interesante, que está íntimamente relacionado, de la xenografía, escribir un idioma que no conoces, que visto por un especialista, por un filólogo arabista, y bueno, confirmando que efectivamente era árabe culto, como si nosotros habláramos ahora el latín. Y además, una cosa curiosa es que la persona que escribía este árabe, que se daba el fenómeno de la xenografía, parecía que tenía como 3 personalidades distintas. Por lo tanto, la forma de escribir era como si lo hubieran hecho 3 personas distintas. Bueno, una noche de sustos. Katia, que te ha dado más miedo la segunda, ¿no? Sí, bastante más. Pues escucha un momento esto, nos va a poner Juanma un momento, para que sepáis que nos guardamos a veces cosas porque creemos que son demasiado fuertes. Seguí esa sesión de exorcismo, Iglesia Católica, en España, muy cerquita de aquí, sacerdotes oficiados para esto y algún trozo que dejamos simplemente entrever. Oblígales Santísima San Miguel, para que sirva la veneración de la Virgen. En el nombre de Jesús, rézalo. Ya. Dios te salve, venga. Pues lo dejamos ahí, esa niña, ya lo hemos dicho, estuvimos presentes en 2 ocasiones, ojos en blanco, universitaria y con unas torsiones del cuerpo y titanismo con sacerdotes, bueno, siglo XXI, y esto sigue pasando. Katia. Es ideal para los duermebebés esto, para conciliar el sueño. Bueno, los oyentes, nada más lanzarlo de la revista, ya todos se han volcado. Enseguida quieren esa revista, así que ya hay que ponerse manos a la obra. Y las vías de comunicación del programa, que hay que recordar, las 7640, los mensajes con la palabra milenio y el espacio. También el apartado de correos 222-28080 de Madrid, para que nos envíen vía postal lo que quieran. Y, por último, el email milenio3@cadenaser.com. Que muchas veces hay que decir que es que cada semana se bloquea. Se bloquea siempre. Llegan más de 1000 mensajes. Bueno, los ganadores. La primera, Ana de Menorca, nos dice que si la Iglesia Católica utiliza el ritual romano para los exorcismos, ¿qué utilizan las demás religiones? ¿Se sabe algo de eso? En algunas utilizan el Corán, algunas de las suras del Corán son hablan de las 2 últimas suras del Corán que se utilizan. Pero el libro oficial es el ritual romano, aunque menos mal que Carmen no lo ha traído esta vez porque da un mal rollo. Y que alguno además preguntaba que dónde lo podía encontrar. Es muy difícil encontrarlo y comprarlo, no hay casi ejemplares. Pablo de Valladolid, nos dice, ¿dónde se puede estudiar el arameo de Galilea, el que creo que hablaba Jesús? Bueno, pues habría que ponerle en contacto con la Universidad Central de Barcelona y que hable con Francisco del Río, ¿no? Aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma también, pero más bien escrito, más que hablado. Y por último, Juan, Víctor y Nico de Oviedo dice, ¿cómo os dieron permiso en la Iglesia Católica para ver y grabar un exorcismo? Hay cosas que no se pueden contar nunca. Digo yo, ¿no? El periodista tiene que no revelar sus fuentes, así como para entrevistar, por ejemplo, a Pedro Súñer, que fue el último exorcista oficial. ¿Qué diferencia hay entre un exorcista católico que practica un exorcismo y un exorcista oficial? Pues que el exorcista solo está encomendado por el obispo para eso. Es decir, el exorcista de urgencia, el que tiene que ir a los sitios y, bueno, enfrentarse a eso. La gente muy impactada, ¿no? Pues sí, la gente realmente impactada, y nos siguen diciendo lo que les parece. A algunos les parece alemán, como nos decía. El último caso, ¿no? El de Irma. Hay uno que nos dice que le parece un idioma que hablaban las tribus indias cuando llegó Colón a América. O sea, que bueno. Qué curioso. Y había algún detalle incluso que hablaba de... dialecto sualí hablan. Una frase que dice algo como Jesús, perdona mis pecados. Pero eso en el primer caso, ¿no? En el primer caso. También hablaba Milosevic y ha dicho infierno y diablo en serbio. Dice infais y davasa. Y nos escribe un muchacho serbio. Oye, pues...